Esta historia comienza con nuestro protagonista, Ryo, quien despierta en un lugar diferente a su antiguo mundo, por lo que caminaba por la cabaña donde despertó y miraba algunos libros en la mesa, aunque sigue sin entender del todo qué pasa. Pero al salir miraba el paisaje tan asombroso que lo rodeaba, ya que habían cascadas y grandes bosques, pero entonces dice en voz alta un conjuro y mira impactado cómo es que puede crear una esfera de agua de la nada sobre su mano. Así que recuerda cuando despertó bastante extrañado porque no reconocía dónde estaba, aunque oía una voz de alguien quien le dice que no estaba en el otro lado, así que preguntaba si es Ryo, ya que murió en un accidente de tráfico, algo que nuestro prota confirma porque lo recordaba, aunque no sabe si estaba hablando con un dios, pero este lo niega porque sería más o menos lo que ellos llamaban un ángel, y nuestro prota le dice que sabe que iba a reencarnar, pero entonces pregunta qué debería hacer en su nueva vida o qué propósito debería tener, pero el ángel le confiesa que no tendrá una misión, sino que podría vivir libremente y a su gusto, así que Ryo le dice que quisiera tener una vida pacífica y tranquila, algo con lo que el ángel está de acuerdo y le dice que entonces reencarnará en un mundo donde existe la magia, aunque solo una de cada 5 personas puede usarla y en su caso le será otorgada la magia de agua. Además, como quiere tener una vida tranquila, reencarnará en una cabaña ubicada en el bosque Rondo, donde también tendría comida almacenada para al menos 2 meses. Mano, yo con una coquita y poder usar una computadora, nadie más vuelve a saber sobre mí en este mundo. Además, nuestro prota recordaba cómo este ángel le dijo que aquel lugar tendría una barrera que lo protegerá de los monstruos, y al revisar uno de los libros que había en el lugar comprende que es una enciclopedia sobre los monstruos de aquel mundo, aunque no conoce la escritura pero sí puede leer, y además hay un libro sobre plantas, así que practica un poco más de su magia con varios hechizos y comprende que mientras los visualice no hace falta que los diga en voz alta, aunque le parece que se veía mejor si los decía, y también comprende que solo puede invocar agua fría, una lástima porque pensaba darse un buen baño en una ducha, pero tendrá que usar otra opción para conseguirlo, así que intentaba crear un fuego de la manera antigua, pero luego de algunas horas se rinde porque eso era imposible para él, así que piensa qué puede hacer, pero entonces se le ocurre una idea con el sol tan intenso, por lo que sacaba un poco de agua y le ordenaba congelarse, pero sabe que no sería tan fácil, así que piensa en cómo se congela el agua, ya que las moléculas de agua cambian sus propiedades, y esto es lo que comienza a visualizar, recordando sus clases de química, y luego de concentrarse bastante consigue que el agua pierda su calor y se congele por completo, algo que lo alegra porque luego de darle forma usa aquel cristal de hielo para usarlo en forma de lupa, consiguiendo crear el fuego que tanto buscaba, y se alegra porque aquella noche pudo darse un buen baño caliente. Entonces piensa en lo útil que es su magia y estaba seguro que puede crear agua caliente, solo debe entender cómo hacerlo. Al siguiente día, mientras comía, Ryo sabe que tiene comida para 2 meses, pero estaba seguro que cuando se le acabe debe conseguir su propia comida y no cree que pueda solo hacerlo con aquel cuchillo que le dejaron, por lo que debe aprender a usar magia ofensiva y se enfoca en esto por el momento. Así que unos minutos después consigue enviar su primer ataque ofensivo, el cual no hace nada de daño, pero ya era un avance, aunque nuestro prota ya tiene un as bajo la manga y era usar en lugar de una esfera una ráfaga de agua concentrada, pero se decepciona porque no tiene nada de potencia, y recordando lo que aquel ángel le dijo, sabe que debe visualizar lo que quiere y seguir practicando, por lo que lo intenta una y otra vez hasta que luego de practicar todo el día consigue que su ráfaga de agua sea mucho más fuerte. Además, invirtiendo el proceso que hizo con el agua, consigue crear agua caliente para darse una buena ducha. Al siguiente día, nuestro prota tiene una idea más, ya que logra crear un cristal de hielo en el aire, y a pesar que es bastante lento, al menos debe ser mejor que el agua sola, aunque al intentar lanzar el cristal no tiene nada de potencia y supone que es igual que con la ráfaga de agua, por lo que entonces sigue practicando todos sus hechizos durante el día, consiguiendo crear bastantes cristales al tiempo, pero después de tanto esfuerzo se sentía demasiado agotado y supone que había gastado todo su maná. Aunque al llegar la noche se percata que si no enciende un fuego de día, pues de noche iba a valer ver. Durante varios días más, nuestro prota sigue practicando hasta que consigue invocar los cristales en un instante, aunque la potencia sigue siendo el mayor problema, pero toma la arriesgada decisión de salir de la barrera equipado con una lanza improvisada que creó uniendo el cuchillo con un cristal hasta su lanza, así que caminaba por el bosque descubriendo los bellos paisajes y cerca de un pequeño arroyo consigue encontrar algo de cuarzo, lo cual le alegra
alegra porque con esto podría crear fuego así sea de noche y decide buscar algunas hierbas medicinales que le permitan recuperarse de alguna herida. Pero entonces mira cómo un monstruo aparece por su espalda y se asusta bastante. Incluso se queda inmóvil cuando este comienza la embestida y tiene algunos flashbacks de cómo murió en su otra vida, por lo que consigue reaccionar al último segundo y esquivaba la embestida. Pero aquel animal, luego de derribar un árbol, carga nuevamente en su contra y Ryo sabe que en este mundo tiene una ventaja con su magia, así que crea un corredor de hielo para que el animal se deslice y frente a él invoca una gran cantidad de lanzas de hielo, consiguiendo eliminar con efectividad a aquella bestia, y nuestro prota se sorprende bastante porque era su primera victoria en este mundo. Esa noche nuestro prota mira en la enciclopedia que aquel monstruo era uno de los más débiles de todos, pero le sigue extrañando que al final de la enciclopedia tiene dos anotaciones extrañas, porque estaba la información de un dragón el cual podía acabar con ciudades enteras y debería huir si lo ve. Además hay un diablillo y lo único que esperan es que nunca se lo llegue a encontrar, sorprendiendo a Ryo porque hay muchas cosas en este mundo. Al siguiente día nuestro prota vuelve a ir hasta el bosque donde se encuentran algunas frutas y mientras exploraba nota que lo atacaba un ave gigante, así que esquiva un corte de viento que daña algunos árboles y comienza a correr mientras recuerda lo que leyó en el libro, porque aquella ave era peligrosa y podría usar magia de viento, así que no tiene más opción que luchar y contraataca con ráfagas de agua, pero no logra impactar a aquella ave, quien se lanzaba con gran velocidad en su dirección. Pero Ryo usa un cristal de hielo frente a él para que aquella bestia voladora se estrelle, y cuando se acercaba a revisar el daño que le causó, aquella ave vuelve a volar, aunque tenía una herida en su ojo, y se marchaba dejándolo en el suelo sin aliento porque sintió mucho miedo en este combate. Unas horas después, Ryo buscaba el camino de regreso a casa porque se había perdido mientras luchaba, aunque al caminar llegaba hasta un estanque donde quedaba impactado al ver un jinete sin cabeza junto a su caballo. Durante los siguientes días, nuestro prota sigue explorando el bosque y mejorando con su magia, consiguiendo acabar con monstruos más formidables y al tiempo recoger más comida para su cabaña, e incluso logra crear cristales gigantes de hielo. Pero parece que acabar con un kraken era demasiado para Ryo. Unos días después, nuestro prota comprueba que si endurece aún más el hielo puede crear pequeños fragmentos que funcionan como un abrasivo y con lo que es capaz de atravesar incluso rocas por completo, así que poco a poco se va adaptando más a este tipo de vida tranquila. Después de algunos días, nuestro prota se siente listo para luchar contra el jinete sin cabeza y comienza a hacerlo, aunque debe defenderse con escudos de hielo para no ser herido a último momento, y cuando pensaba tomar la ventaja era superado con facilidad por aquel caballero, así que al final terminaba rendido en el suelo porque sabe que aún no tiene el nivel para luchar, pero también cree que aquel caballero lo estaba invitando a que entrenara porque no parece querer eliminarlo, aunque en ese momento el caballero se acerca y le muestra cómo su espada la cubre con una capa de hielo para luego desaparecerla, así que supone le estaba intentando explicar que debe aprender a usarla y se asombra porque aquel caballero se la entrega y luego se marchaba, confirmando que este era un verdadero mundo de fantasía. Después de varios días, nuestro prota miraba como un ave aparecía en el cielo y por la cicatriz piensa que era el mismo de antes, pero no estaba seguro porque era más negra. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero supone que debió evolucionar y cuando comienza a ser atacado usa sus escudos de hielo para protegerse, aunque son demasiados ataques y se le complica bastante porque aquel monstruo consigue destruir más de 5 capas que él llegaba a poner en sus escudos, pero decide contraatacar con cristales de hielo que no logran hacer nada, y cuando buscaba defenderse se asombra porque aquella bestia consigue eliminar sus hechizos, por lo que su magia no funcionaría, y en segundos un rayo cae con fuerza a su lado y destruye a su lanza, así que aquella ave se lanzaba a embestirlo y nuestro prota al último segundo desenfunda su espada, consiguiendo detener el ataque de aquel monstruo, así que comenzaba a luchar con la espada, consiguiendo parar incluso los ataques de viento que le lanzaba, por lo que se concentra, y cuando el ave vuelve a embestir, Ryo consigue atravesarle la espada en el pecho y esquivar el ataque, por lo que aquel monstruo cae al suelo sin poder moverse, y nuestro prota comprende cómo se siente porque fue quien le hirió un ojo, así que se imaginaba que buscaría fortalecerse para luego volver a atacarlo, y él hizo lo mismo, así que le agradece porque gracias a aquel combate se hizo mucho más fuerte, y como muestra de su agradecimiento le daba el golpe de gracia para no dejar que siga sufriendo. Unos minutos después caminaba de regreso a casa cuando miraba al cielo y no puede creer lo que ve, porque es un dragón del cual se hablaba en los libros. ¡Oh, no!
Ryo, el cual se detiene frente a él y entonces escuchaba una voz que hablaba en su mente diciéndole que se alegra que logre escucharlo, pues tenía mucho tiempo sin usar la telepatía, así que quisiera saber si vio una ave evolucionada por allí cerca, y Ryo se asustó un poco confesando que sí la vio, aunque si era su sirviente lo lamenta porque la tuvo que eliminar, y el dragón se asombra porque lo hiciera, aunque nota la espada que lleva y le dice que es la espada del rey de las hadas, así que si se la entregó seguramente le cae muy bien, lo que asombra mucho más a nuestro prota, y le pregunta al dragón si podría hablar de algunas cosas que quiere saber. Unas horas después, el dragón se despide porque su manada lo llama y nuestro prota le agradece por toda la información, así que Lewin se marcha y mientras tanto el ángel por su parte se extraña porque Ryo tiene un atributo oculto que pasó por alto, algo que no veía desde hace 10.000 años, ya que aquel chico tiene la juventud eterna. Unos días después, Ryo llegaba hasta la playa donde se asombra porque encontraba los restos de un barco y no lo esperaba ya que venía a conseguir algunos mariscos, pero luego de revisar un cuerpo tirado en la playa, escuchaba que había una persona que seguía con vida. Unas horas después, aquel hombre recordaba lo que sucedió. ¿Y se acuerdan del Kraken que Ryo no pudo vencer? Pues parece que en realidad sí estaba rotísimo. Así que despierta extrañado porque no reconoce aquel lugar y mira sus cosas junto a una mesa, por lo que se levanta con curiosidad y revisando todo el lugar, logrando salir a los pocos segundos y se asombra por el bello paisaje que hay en este lugar. Justo cuando nuestro prota llegaba alegrándose porque despertara, y Abel en cambio en su mente se extraña por la vestimenta de aquel chico, pero sabe que no puede comenzar con las preguntas y le agradece por haberle salvado, mientras que nuestro prota le responde que solo lo trajo hasta su casa porque lamenta decirle que nadie más sobrevivió. Pero Abel le dice que no hay ningún problema porque igualmente eran contrabandistas y en aquel momento siente como su estómago ruge, por lo que Ryo le dice que deberían de ir a comer primero. Unos segundos después, Abel se asombra porque nuestro prota no tenga más ropa, aunque por lo que ve supone que no tiene mucho dinero como para ir a comprar hilos o telas, pero Ryo le avisa que en esta zona no hay personas que vivan cerca, por lo que no es posible, y Abel supone que vive de lo que consigue cazar, lo cual nuestro prota confirma, aunque el cuchillo que hay allí es para la defensa o para limpiar mejor sus presas, ya que le muestra su poder mágico y confiesa que es un mago de agua, algo que deja impactado a aquel hombre porque en las grandes ciudades solo la mitad de personas pueden usar magia, extrañando a Ryo porque según el ángel eran el 20% nada más, pero Abel le pide que lo lleve a la costa porque quiere comprobar una cosa. Unos minutos después avanzaban por el bosque y Abel pregunta si no usaba una vara para su magia, lo que Ryo niega porque no era necesario, y el chico siente que lo había ofendido con su pregunta, ya que piensa que nuestro prota es muy pobre como para comprar una varita, pero le pide que le deje encargarse si algún monstruo aparece, ya que no quiere ser salvado todo el tiempo, algo que Ryo termina aceptando, y una vez llegan a la playa notan que no estaban los demás cuerpos, así que nuestro prota supone el mar se los llevó y Abel buscaba en los restos del barco, pero luego de unos minutos no consigue encontrar nada y cree que debe ir hacia un pueblo llamado Luna, pero no sabe dónde podría estar y supone es hacia el norte, así que se le ocurre una idea y pregunta a nuestro prota si no quisiera acompañarlo, ya que le serviría una guía por aquella zona y sería como un trabajo. Esto sorprende a nuestro prota porque no lo esperaba, pero luego de pensarlo le dice que si lo espera hasta el siguiente día podría acompañarlo, y Abel acepta. Unas horas después, cuando llega la noche, nuestro prota avisa que iría a despedirse porque no quisiera irse sin avisar, así que volvería pronto, dejando muy pensativo a Abel, quien supone que se iría a despedir de algún ser querido que murió, ya que es imposible que estuviera siempre solo. Minutos después, Ryo llega con el rey de las hadas, a quien le explica que se marcharía por algunos días del bosque y quería avisarle, ya que con su ayuda es que ha logrado mejorar bastante y pudo sobrevivir en aquel lugar, razón por la que luchará esta vez con todas sus fuerzas, y una vez lo hace, consigue hacer retroceder al rey de las hadas, pero nuestro prota estaba tan concentrado en demostrarle todo lo que había aprendido durante todo el tiempo que llevaba viviendo allí. Unos minutos después terminaba el combate y el rey comienza a marcharse mientras que nuestro prota le agradece mucho por su ayuda, pero en este momento el rey invocaba una esfera de agua desde el lago y en su interior llevaba un traje bastante elegante, algo que asombra a Ryo porque se lo estaba entregando y promete que lo llevaría con mucho orgullo. Al siguiente día, nuestro prota salía listo para marcharse y le daba un último vistazo a su hogar antes de irse por un tiempo, comenzando a caminar junto con Abel por el bosque, y unos minutos después se encontraban con un jabalí, así que Abel le pide que lo observe y usando una técnica de combate consigue que su brazo con su espada se iluminen atravesando a la bestia por completo, dejando muy asombrado a nuestro prota porque no conocía sobre estas técnicas de combate, y Abel le dice que son técnicas que usan aquellos que portaban armas, así que continúan avanzando muy
mucho más, descansando en las noches en lugares que fueran seguros, y al siguiente día lograban ver un pequeño estanque con algunos hombres lagarto, por lo que Abel sabe que son rivales muy difíciles, así que era mejor rodearlos. Pero luego de avanzar, Ryo le avisa que los hombres lagarto los estaban siguiendo, así que deben de luchar y es momento de usar su magia, algo que dejaba impactado a Abel cuando ve que nuestro prota invocaba cristales de hielos con los que elimina a varios monstruos en segundos, pero al ser bastantes más se prepara para luchar. Una vez logran eliminar a todos los monstruos, Abel extrañado le pregunta qué tipo de magia usó y Ryo le dice que es simple magia de agua, pero Abel le dice que conoce un mago de viento, el cual le dice que solo puede lanzar un tipo de hechizo al tiempo, aunque aquí vio cómo era capaz de lanzar varios y nuestro prota supone que es diferente la magia del viento que la de agua. Además, hace aparecer 2 vasos con agua para poder hidratarse luego de la pelea. Pero Abel se daba cuenta que la primera vez que usó su magia, él había dicho agua nace y ahora dijo agua viértete, el mismo hechizo pero conjurado de manera diferente, y Ryo se hace el que no sabe de qué habla. Tú no has visto nada. Ok. Un rato más tarde, Abel le enseña una moneda del pueblo al que visitarán y nuestro prota se emociona porque no había visto el dinero en este mundo, lo que extrañaba a Abel, pero le dice que son unas monedas del reino Knightclel, el cual hace parte de las 3 grandes naciones, siendo el imperio de Buji y la federación Handaliu las otras 2, así que continuará avanzando y en un momento Abel destruye una piedra que lo atacaba, por lo que nuestro prota graba un escudo y Abel le dice que estaban en un nido de golems de piedra, asombrando a Ryo porque pensaba que tendrían un aspecto un poco más humano, pero Abel se lanzaba a atacar con su espada y consigue atravesar uno de los golems, aunque no sirve de nada porque este se regenera rápidamente y Ryo dice que intentaría algo, así que creaba un cubo gigante de hielo que aplasta a varios golems. Así como quien dice, a ver, regenérate de esto. Pero Abel quedaba impactado con aquel hechizo y nuestro prota dice que seguiría con los demás, consiguiendo eliminar a todos los demás golems y solo quedaba el resto de uno de ellos en el suelo, aunque Abel le dice asombrado que tenía una piedra mágica bastante grande y luminosa, por lo que este monstruo debió ser bastante temible y Ryo lamenta que no puedan revisar los demás golems porque deberían primero levantar aquellos cubos de hielo gigantescos. Luego de avanzar un poco más, llegan hasta una colina donde miran un monstruo gigantesco que Abel reconoce como un Behemoth y lucha no es una opción, pero además miran como una manada de guibernos se dirige hacia aquel monstruo y Ryo se emociona porque verían una pelea en primer plano, así que los guibernos comenzaban a atacar al Behemoth, quien usaba un rugido poderoso e inhabilitaba el poder de los demás consiguiendo derribarlos, dejando impactado a Abel porque nunca había visto algo así, mientras que nuestro prota comenta que debió haber sido anulación de magia. Esa noche, mientras acampan, Abel sigue asombrado por lo que vieron y comenta que en las mazmorras hay trampas con anulación de magia, pero no sabía que los animales la podían usar, asombrando a nuestro prota porque descubre que hay mazmorras y Abel le dice que en Luna estaba una de las pocas que existen en el reino. Este emocionaba mucho a Ryo y le pide que le diga todo lo que sabe, así que Abel sabe sobre los enanos herreros y que son buenos combatientes, como también estaban los elfos, aunque en Luna solo había uno porque esos son muy reservados y viven en los bosques más alejados de las personas, alegrando a nuestro prota por descubrir tantas cosas nuevas de fantasía. Unos días después consiguen llegar hasta una base de una montaña y Ryo le dice que al otro lado estaba el territorio humano, aunque Abel no estaba seguro porque no parece saber muchas cosas, pero nuestro prota recordaba lo que le dijo aquel dragón porque el bosque donde vivía estaba rodeado en 3 de sus fronteras por mar, así que solo hacia el norte había una cordillera de montañas que daba con un continente humano, por lo que Ryo le confiesa a su compañero que tiene una fuente de buen conocimiento y deben seguir avanzando. Entonces caminan por aquella montaña y cuando estaban llegando a lo más alto notan como un grifo aparece sobre ellos. Eso los deja paralizados del miedo porque es un monstruo demasiado peligroso y Ryo arrojaba un trozo de carne, lo que también hace Abel, y logran que aquella bestia tomara la carne para luego marcharse, dejándolos aliviados porque consiguieron sobrevivir. Unos minutos después, Abel confiesa que sigue en shock por aquel encuentro, ya que un grifo y un Behemoth son criaturas que los humanos llevaban siglos sin ver, por lo que un combate contra ellos sería imposible de vencer y seguramente por aquellas montañas gélidas es que no han pasado al continente humano. Pero nuestro prota tiene una sospecha, ya que es posible que hayan guibernos cerca y al pasar por una colina lo confirma, ya que hay 2 guibernos alimentándose de los restos de un monstruo y pregunta qué harían, pero Abel le dice que es imposible para ellos luchar, ya que se necesitan al menos 20
20 aventureros para poder acabar con un Giverno y aún así podrían haber bajas, pero Ryo le dice que no pueden devolverse y supone que si estos monstruos no pueden volar sería más fácil, lo que Abel acepta y se asombra al ver que nuestro prota invocaba algunas lanzas de hielo que atraviesan las alas de los Givernos. Entonces Abel lo aprovecha para usar su espada y eliminarlos, aunque hay algunos monstruos más que se acercaban volando y Ryo usaba su magia impactando en aquellos Givernos dejándolos sin moverse en el suelo, por lo que Abel se encargaba de darles el golpe final y unos minutos después se alegra porque valió la pena, ya que hay piedras de gran valor en el interior de los Givernos, y así que Abel se anima al ver una banda de Givernos más y dice que deben eliminarlos, alegrando también a nuestro prota por aquella actitud y no tiene problema en luchar. Además que la compañía de aquel chico le parece bastante buena y siguen avanzando para superar aquella cordillera. Después de unos días más consiguen bajar de las montañas y Abel se comienza a preguntar si no se habrían pasado demasiado porque no tienen ni idea de dónde estaban, aunque nuestro prota señala un camino a la distancia y Abel, haciendo memoria porque el camino iba hacia el oeste, supone que llegarían a Kailade, un pequeño pueblo donde podrían quedarse, pero miraba las montañas porque entonces confirmaba sus sospechas, aunque nuestro prota le dice que quiere poder descansar en una buena cama y Abel responde que no debe preocuparse porque encontrarían una buena posada. Además que la comida en este lugar era deliciosa y no se arrepentirá cuando la pruebe. Unas horas después llegan hasta un bar donde mientras esperan la comida, Abel le dice a Ryo que debería ir a registrarse en el gremio de aventureros cuando lleguen a Luna para que pueda tener una identificación, pues de esta manera no tendría que estar pagando al entrar entre pueblos o ciudades y además tiene algunas ventajas como la de poder vender pieles y piedras de monstruos, ya que estas solo pueden ser usadas con alquimia, lo que también sorprende a nuestro prota, aunque queda impactado al ver su plato de comida, pues se trataba de curry, algo que no esperaba porque normalmente en los isekais los protagonistas logran recrear el curry con mucho esfuerzo y tiempo, pero aquí ya hasta lo preparan. Así que comienza a comerlo disfrutando mucho de aquel sabor que tanto extrañaba y asombraba a Abel porque incluso repite comida en cuestión de segundos. No que en México sin hambre, Claudia, mira este hijo de... Al siguiente día ya salen de aquel pueblo mientras que Ryo sigue hablando sobre lo bueno que estuvo la comida del día anterior y pregunta qué otros secretos ha estado escondiéndole porque cada vez descubren nuevas cosas. Eso pone algo nervioso a Abel, quien le dice que le iría contando por el camino, así que siguen avanzando juntos por varios días más mientras hablan y comen diferentes cosas más, llegando entonces hasta una colina desde donde se alcanza a ver la ciudad de Luna, dejando sorprendido a nuestro prota porque hay grandes campos de trigo y una muralla que la protege, aunque cuando se acercaban el guardia reconoce a Abel a la distancia y pregunta cómo es que estaba allí, ya que lo habían reportado como desaparecido, algo que Abel confirma, aunque fue gracias a Ryo quien lo salvó y el guardia le daba una buena bienvenida a nuestro prota, dándole gracias por su ayuda, así que mientras Abel hablaba con aquel guardia, nuestro prota no puede evitar sonreír porque este chico había llegado a su casa donde era bien recibido. Unos minutos después, cuando logran entrar, Abel le dice que deben ir al gremio de aventureros a que se registre. Además, podría ayudarlo a que lo suban de rango, ya que normalmente al registrarse se da el nivel más bajo, pero si es recomendado por alguien de rango B o superior al nivel, sube hasta el rango D, por lo que nuestro prota comprende que Abel debe ser de un rango alto y este lo confirma, aunque esto le serviría a tener mejores misiones, pero duda que necesite dinero con todas las piedras que consiguieron de los Givernos, así que llegan hasta el gremio en donde entran y la recepcionista pregunta impresionada si se trataba de Abel, pero de inmediato los aventureros comienzan a acercarse curiosos y todos se alegran demasiado al saber que Abel estaba vivo, sorprendiendo a Ryo porque parece que aquel chico es bastante famoso y entonces decide darle unos minutos para que todos se pongan al día, por lo que sale un momento y miraba el lugar, comenzando a caminar un poco para descubrir nuevos lugares, pero una chica que pasaba a su lado lo mira fijamente por unos segundos y le dice que eso le pertenece al rey de las hadas, extrañando a nuestro prota, y la chica le dice que simplemente estaba admirando su atuendo y por ahora tiene algo de prisa, pero parece ser muy interesante, así que espera poder verse nuevamente, por lo que se marcha y Abel salía llamándolo para que entrara. Una vez lo hace, Abel les explica a todos que este chico fue quien lo salvó y se inscribiría en el gremio, por lo que deberían tratarlo con cariño, lo que avergonzaba un poco a Ryo, pero se asombraba cuando comienzan a felicitarlo y halagarlo. Unos minutos después, Abel lo lleva con la recepcionista para que sea inscrito y lo recomienda para el rango D, lo que sorprende a la chica porque nadie de espada carmesí lo había hecho antes y no tiene ningún problema, aunque deberían de medir la fuerza de aquel chico para confirmar que es apto para este nivel, y Abel le dice que quisiera hablar con el maestro del gremio para tratar este y otros asuntos más.
Un momento después ya estaban en la sala de espera cuando la puerta se abre de golpe y es el maestro del gremio quien se alegraba demasiado al ver que Abel estaba de vuelta, ya que confiesa que se asustó demasiado cuando supo que había desaparecido, y entonces Abel le presenta a nuestro prota como un mago, siendo quien lo salvó, pero Ryu no quiere que lo halaguen tanto, pues fue simple curiosidad, aunque Abel le dice que quisiera que le suban el nivel a Ryu porque llega a ser incluso más fuerte que él mismo, lo que Hugh no cree que sea posible, y entonces Abel le muestra las piedras mágicas que consiguieron mientras regresaban, asombrando al maestro del gremio porque son piedras de gran tamaño y de mucho valor, lo que significa que debieron eliminar un ejército completo de Givernos, y Abel lo confirma, aunque esto no hubiera sido posible si no tuviera la ayuda de Ryu, pero lo más importante es el hecho de que al llegar nuevamente al primer pueblo entendió que habían cruzado las montañas maléficas. Ese nombre sorprendía a Ryu porque es demasiado siniestro, pero Hugh le dice que nadie nunca ha logrado atravesar aquella cadena montañosa con vida y ni los aventureros más experimentados se atreven a acercarse demasiado, así que no puede creer que en serio lograran atravesarlas, pero no ve otra explicación para tantas piedras mágicas y acepta subirle el nivel al chico. Y por cierto, yo no me había fijado en que Abel miraba medio raro. Justo cuando la puerta se abre de golpe y una chica acompañada de algunos aventureros más entra mientras cae al suelo al ver que sí es cierto que Abel volvió, por lo que el chico se acercaba a ellos confirmando que sigue con vida y los saludaba, así que Hugh les dice que les daría unos minutos para que se pongan al día y le pide a Ryu que lo acompañe, mientras que le ordenaba a Nina que le lleve las cosas necesarias para el registro, pero Abel le avisa a nuestro prota que cuando termine le enseñará algo en la recepción, por lo que Ryu llegaba hasta la oficina de Hugh, quien le explica que estos de antes son los compañeros de Abel y miembros de Espada Carmesí, el grupo más famoso de toda la ciudad. Además, confiesa que conoce demasiado bien a Abel y su poder, por lo que es imposible que este pudiera eliminar un Giverno él solo, así que si lo consiguieron debió ser con la ayuda de nuestro prota, por lo que supone es muy fuerte. Justo cuando Nina llegaba con lo necesario y Hugh le pide que se encargue del registro del chico mientras que él seguirá con algo de papeleo que tiene atrasado, así que Nina comienza con una entrevista donde nuestro prota le explica que es un mago de agua y que recién llegó. Entonces la chica le explica que por inscribirse tendrá 300 días de hospedaje en la posada del gremio y además en 2 días harían la introducción para novatos de cómo explorar la mazmorra, por lo cual debería ir, y por último le pide que ponga su mano sobre un cristal, el cual se comienza a iluminar y una tarjeta obtiene sus datos, por lo que ya era registrado oficialmente. Así que Nina se marcha y Hugh se alegra porque Abel regresara, ya que el ambiente se había vuelto muy complicado, aunque decide avisar a los demás sobre el regreso de aquel aventurero. Unos minutos después salen del gremio y Abel le dice a Ryu que le recompensará por acompañarlo hasta la ciudad, por lo que pensaba comprarle algo de ropa y conseguirle una varita, pero nuestro prota no ve la necesidad porque puede usar magia sin usar una varita, y además cuando el combate se intensifica puede usar una espada cuerpo a cuerpo, lo que extrañaba a aquel chico porque no había visto que tuviera una espada y nuestro prota se la enseña, pero para Abel esto es como una daga, mientras que Ryu le dice que además tenía algunas preguntas básicas porque todavía no sabe muchas cosas. Así que luego de varias horas de compra, nuestro prota piensa en todo lo que habló con Abel, ya que este le explicó que los días tienen 24 horas, los meses 30 días y que las cosas se miden en centímetros, por lo que sumado al curry que probó, estaba seguro que alguien tuvo que haber reencarnado antes que él y que influenció demasiado en este mundo, pero entonces sigue caminando junto con Abel, agradeciéndole por las cosas que le compró, y este le dice que era solo un agradecimiento, aunque deben prepararse porque irían a un evento especial. Unas horas después ya estaban en una fiesta que hizo el grupo de Abel en honor a su regreso y también para felicitar a Ryu por su ayuda. Entonces disfrutaban comiendo y bebiendo aquella noche. A la mañana siguiente, nuestro prota regresa junto con Nina, quien dice que fue una fiesta bastante extensa, pero el grupo de Abel estaba emocionado por su regreso, así que lo llevaba hasta la habitación donde ya hay otros 2 chicos quienes se presentan como Nils y Eto, por lo que Nina avisa que Ryu se unirá a la habitación pues se registró hace poco y luego se marchaba recordando la introducción para novatos del siguiente día. Después de esto se marcha y dejaba enamorado a Nils porque Nina era su ideal de mujer y su amigo le dice que debería dejar de ilusionarse porque aquella chica tiene demasiados pretendientes. Luego ambos chicos saludaban a nuestro prota alegrándose porque parece ser alguien amigable, y segundos después Nina vuelve diciendo que tienen otro compañero que acabó de llegar, aunque los chicos se asombran porque Amon parece ser bastante joven y el chico lo confirma con bastante timidez, pero explica que su familia murió recientemente, así que vino a este lugar con la esperanza de poder ganarse la vida como aventurero.
por lo que todos los saludan con amabilidad mientras se presentaban, ya que igualmente estaban en la misma situación y podrían ser buenos amigos todos. Mientras tanto, Lynn rechazaba todo lo que Abel decía porque era imposible que alguien pudiera conjurar un cubo de hielo del tamaño que menciona, y además la magia a esta distancia no funcionaría, como tampoco serviría porque estos hechizos son muy débiles, pero no puede creer que alguien pudiera atravesar un Giverno con lanzas de hielo, ya que la barrera que aquellos monstruos tienen es antimágica y no lo permitiría. Pero Abel les promete que eso fue lo que vio, y Rilla dice que según lo que estaba diciendo, eso le recuerda mucho al mago infernal, por lo que Abel recuerda que según la leyenda, aquel mago era capaz de volver cenizas a un Giverno de un solo golpe y acabar con ciudades enteras él solo. Pero Rilla dice que entonces estarían ante alguien excepcional y si se volviera en su contra o se aliara con el imperio estarían perdidos. Pero Abel los tranquiliza porque eso jamás sucedería. Pues porque a nuestro prota no le agradaba el nombre del imperio de Debuji. No hay más motivos. Después de 5 días, nuestro prota estaba junto a varios más escuchando la última clase sobre las mazmorras donde habían aprendido lo más básico y el instructor avisa que luego entrarían en una mazmorra de verdad, por lo que deberían aprovechar si tienen alguna duda o pregunta. Así que Ryu es quien pregunta si existe la opción de viajar a niveles en los que ya se ha estado antes en una mazmorra, lo que asombraba al maestro porque no esperaba que supiera algo así, y aunque en la mazmorra de Luna esto no es posible, sí he escuchado que en las del sur hay algunas con estas características, lo que asombraba también a Amon, ya que entendía por qué Ryu era de nivel D, pues tenía mucho conocimiento. Luego de unas horas ya estaban ingresando a la mazmorra y el maestro les explica que toda la ciudad se construyó alrededor de la mazmorra y tienen unos muros dobles que protegen la ciudad, pues cada cierto tiempo se producía un evento conocido como la Gran Marea, donde los monstruos en el interior de la mazmorra se multiplican y pueden llegar a salir hacia el exterior, por lo que crearon estos muros como seguridad, y además cuando quieran venir a la mazmorra deben registrarse en un puesto que hay antes de entrar, aunque Amon sentía bastante miedo con toda la información que les daban y nuestro prota lo ayudaba para que se calmara, porque igualmente el maestro decía que no habría una gran marea pronto, pues hace algunos años sucedió una. Unos minutos después ya estaban en el primer nivel y el instructor pedía que no se alejaran demasiado, al tiempo que nuestro prota miraba hacia el fondo de una cueva porque notaba algo raro que se movía y Amon se asustaba, pero Ryu le dice que estaba bastante lejos y al ver que se acerca reconoce al monstruo, pues es una hormiga soldado, un monstruo perfecto para los principiantes, y avisa que lo inmovilizará, así que con su magia consigue lanzar varios cristales que atraviesan a aquella hormiga y le decía a Amon que debe eliminarlo, por lo que el chico, aún con bastante miedo y nervios, lo hace dando un corte preciso, lo cual nuestro prota felicita, pues es el primer éxito que tienen, y usando una daga comenzaba a buscar la piedra mágica, pues sería su primer recuerdo del primer monstruo que eliminaron en una mazmorra, lo que también llenaba de ilusión a Amon. Unas horas después, los 4 compañeros de habitación se reunían celebrando que nuestro prota y Amon terminaron el curso de principiantes y que además lograron vencer a su primer monstruo, aunque Nils dice que no es tan común que aparezcan hormigas soldados en el primer nivel, ya que solo deberían haber murciélagos menores, algo que Ryu confirma porque su maestro le dijo lo mismo, pero igualmente consiguieron su primera piedra mágica y los chicos preguntaban qué planean hacer al siguiente día, así que Amon dice que él quisiera ir de nuevo a la mazmorra, pero le daba un poco de miedo ir solo. Entonces nuestro prota le dice que puede acompañarlo porque también tenía pensado bajar algunos niveles más, algo que terminan acordando, mientras que Ryu no dejaba de pensar si algo extraño estaría sucediendo para que aparezcan hormigas en los primeros niveles, y es Abel quien llega por su espalda diciendo que esto se debe a que las hormigas pueden excavar y suben hasta estos niveles, pero nuestro prota solo sonríe al verlo diciendo que no debería estar molestando a los novatos, mientras que todos los demás compañeros estaban en shock al ver al líder de Espada Carmesí, e incluso Nils se levanta diciéndole que era su héroe, por lo que Abel le daba la mano para desearle lo mejor en su camino como aventurero y le recordaba que lo más importante era sobrevivir. Además, habló con nuestro prota confesando que se tardó más de lo esperado en una misión, y mientras hablaban llega el grupo de Abel, quienes reclaman porque se les escapó y su objetivo principal es ir a hablar con el maestro del gremio, así que Warren se lo lleva cargado, mientras que Lynn miraba curiosa a nuestro prota y Rilla se disculpaba por la actitud de sus compañeros, aunque nuestro prota le dice que entienden, tienen sus cosas que hacer y esperaba verlos pronto, pero sus amigos no podían creer que acabaron de hablar con el grupo Espada Carmesí.
Segundos después, Rilla le pedía a Link que no mirara de esta forma a Ryu, pero la chica le dice que tiene mucha curiosidad por saber qué tan fuerte es, así que Abel les dice que muy pronto lo descubrirían. Al siguiente día, nuestro prota sale junto con Amon hacia la mazmorra, donde luego de algunas horas ya se enfrentaban contra algunos lobos que los atacaban, pero Amon blandía su espada con más determinación y conseguía acabar con algunos monstruos, mientras que Ryu lo apoyaba con su magia protegiendo al chico de alguna herida, y luego de acabar con algunos tomaban un descanso, lo que nuestro prota aprovecha para preguntarle cómo aprendió a usarla, pues su estilo se parece bastante al de Abel, así que Amon le dice que fue su maestro quien le enseñó en la aldea y según este había aprendido en la academia de la capital, aunque confiesa que no esperaba verlo usando también una espada a él porque suponía que era un mago, y nuestro prota le dice que en su caso él también aprendió, aunque es un estilo más original porque tuvo un maestro con el que practicaba más libremente, pero le daba algunos consejos a Amon ya que debe mejorar un poco su resistencia y seguir entrenando si quiere conseguir ser alguien muy bueno con la espada, pues incluso cuando estuvo de viaje con Abel miraba que lo primero que el chico hacía era entrenar en las mañanas. Así que si quiere conseguir un nivel de este tipo tiene que seguir entrenando y Amon lo promete porque llegaría a ser un gran espadachín. Al siguiente día, nuestro prota se despide de sus amigos porque no volvería temprano ya que tiene planes en la ciudad y va directamente hacia la biblioteca, la cual lo sorprende porque es bastante grande y la recepcionista lo guía hasta los libros de alquimia que pidió, aunque Ryu no sabía cuál elegir de tantos que habían y luego de leer un poco sabe que tiene mucho que aprender, por lo que seguramente debería comenzar a ahorrar para comprarse varios libros más, aunque mientras estaba sentado en el parque notaba que algo sucede porque todo se oscurece y pareciera que es un eclipse, pero nota que no habían personas a su alrededor y en menos de un segundo se giraba creando un escudo porque una ráfaga de fuego muy poderosa lo atacaba, así que miraba como una mujer se le acercaba diciéndole que no esperaba ver a un humano allí, pero igualmente lo eliminará, al tiempo que nuestro prota se asustaba demasiado porque supone que se trataba de una Akuma y no cree poder vencerlo, pero reforzaba sus escudos de hielo con maná para intentar detener la ráfaga de fuego infernal que lo atacaba, aunque al final su escudo era destruido y aquella mujer enviaba un ataque de magia de aire que impactaba en nuestro prota, pero no le hacía mucho daño y ella se asombra porque parece que tenía la capa del rey de las hadas, lo que significa que debería eliminarlo pues era un estorbo, y Ryu en cambio usaba su espada para detener los ataques, comenzando a luchar ferozmente entre ambos y nuestro prota intentaba tomar ventaja con su magia de hielo, pero aquella chica se movía mucho más rápido y suponía que estaba usando magia de viento para así poder potenciar su velocidad, aunque lograba detener los ataques con la espada y esto lo animaba porque si se dedicaba a defenderse podía resistir ya que los ataques de su maestro eran mucho más fuertes, pero también aquella mujer se asombraba al ver que lanzaba hechizos tan rápidos y que además tiene la espada del rey de las hadas, así que supone era un monstruo y por ese motivo debe acabar con él, mientras que Ryu le responde que la única que sobresalía demasiado era ella y cuando comenzaban a luchar de nuevo nuestro prota decide ir un poco más en ataque ya que comenzaba a lanzar sus hechizos de hielo y cuando esta mujer creaba dos murallas para protegerse, nuestro prota lo aprovecha para usar su magia de presión de agua, pues lograba herir un poco en el rostro a aquella mujer y luego saltaba para darle un golpe decisivo con la espada, pero la chica lo detenía antes que consiguiera hacerlo y Ryu se distrae al ver la regeneración tan rápida que ya tiene, así que termina siendo impactado contra un edificio, pero sin que aquella chica se dé cuenta una lluvia comenzaba a caer sobre todo el lugar y el agua le quemaba porque estaba a temperaturas muy altas, así que se cubría con rocas para no recibir más daño, pero segundos después una columna de fuego subía y la ira de ella se aumentaba mucho más, pues desde hace un tiempo que no tenía un oponente tan digno de su furia, aunque al mirar que el eclipse pasaría pronto, avisa que no tiene más tiempo para divertirse y lamentaba que no tiene mucho poder en esa proyección, así que se presenta como Leonor y nuestro prota también lo hace llamándola Akuma, sorprendiendo a Leonor porque conozca de su existencia y le promete que volverían a verse más adelante porque es un oponente muy fuerte, aunque no debe dejar que nadie más le haga daño porque sería ella quien lo eliminará, aunque nuestro prota se asustaba un poco al saber que hay más Akumas y Leonor solo le dice que sería un hasta pronto. Luego cuando el eclipse pasaba nuestro prota vuelve a quedar solo y se relaja un poco alegrándose por llevar este atuendo ya que si no hubiera terminado muy herido, aunque estaba bastante agotado y cree que lo mejor será conseguir aquellos libros rápido para
para poder hacerse más fuerte. Así que vuelve al gremio, donde se asombra porque parece que tiene bastante dinero, pues no esperaba que una sola piedra de un giverno valiera tanto y por ahora no tendrá que trabajar para comprarse sus cosas. Pero entonces miraba por la ventana que sus amigos estaban acorralados por unos chicos, los cuales se burlaban de ellos, ya que estaban muy cansados, y Dan les decía que deberían saber que en la mazmorra los monstruos no avisaban ni emboscaban. Pero en este mismo momento los compañeros de Dan caían al suelo y este se giraba viendo a nuestro prota, quien le dice que era verdad que los monstruos no avisan, así que él tampoco lo haría y ahora quiere saber qué es capaz de hacer sin tener a sus compañeros que lo protejan. Pero Dan se lanzaba a atacarlo y Ryo con un rápido movimiento lo impactaba con el mango de su espada en el abdomen, dejándolo en el suelo, por lo que iba con sus amigos esperando que estuvieran bien y le ofreció una poción a Eto, porque él era el sacerdote, y además al notar el asombro que los chicos tenían les dice que ellos han estado entrenando con Amon y entiende que estén cansados, por lo que deberían descansar un poco y reponer sus heridas, así que les propone que lo hagan juntos porque también había llegado bastante agotado. Un rato después, Eto le curaba la herida en el hombro y nuestro prota le agradece, aunque sus amigos preguntan quién lo atacó, porque fue un ataque muy fuerte y si le hubiera dado en el corazón sería letal. Pero Ryo les confiesa que alcanzó a moverse y por esto fue que le dieron en el hombro, aunque luego les explicaría todo lo que sucedió y por ahora deben descansar, aunque en su mente pensaba en todo lo que vivió, ya que no fue su mejor día y tiene muchas cosas más sobre las que aprender. Al siguiente día, Amon junto a sus compañeros de la habitación estaban en la mazmorra luchando y luego de acabar con algunos goblins, Eto es quien se encarga de las heridas, aunque comenta extrañado que no debían haber goblins arqueros en este nivel y siente que hay algo muy extraño. Pero igualmente Nils les dice que ya consiguieron el dinero suficiente por este día, así que deberían marcharse porque lo principal era sobrevivir, por lo que todos se marchaban. Y qué bien que lo hicieron, porque allí cerca había un goblin gigante que hizo que unos aventureros valieran pura ver. Nuestro prota por su parte pensaba en lo que sucedió el día anterior, porque la magia de aquella chica le interesaba demasiado, aunque el nivel de invocación mágica era igualado, pero esta chica tenía varios tipos de magia y el poder que usaba era superior al suyo, así que debía mejorar en sus puntos débiles y fortalecerse mucho más. Pero llegaba a envidiar que Leonore pudiera usar magia de viento y comenzaba a imaginarse una forma en cómo podría moverse con su magia de agua, algo que ya pudo hacer una vez, aunque fue bajo el agua creando una propulsión. Pero entonces tiene una idea y crea un corredor de hielo para luego invocar bastantes chorros de propulsión que salieran de su espalda, consiguiendo de esta manera moverse, aunque fue un poco más de 1 metro y era una completa decepción, pero sabe que debe seguir practicando y aprendiendo mucho más, así que decide ir mejor a la biblioteca para aprender más sobre los Akuma y sobre alquimia. Mientras tanto, Lin estaba buscando en los libros prohibidos sobre lo que Abel les dijo sobre qué Ryu podría hacer y no encontraba nada relacionado con paredes de hielo o cristales que atravesaran givernos, así que no creía que algo así fuera posible de no ser por conjuros originales, pero esto sería imposible porque solo el hechicero infernal del imperio es capaz de hacer algo así, y justo Sira la saludaba extrañada por verla en aquel lugar, aunque Lin le dice que buscaba algo de información, mientras que Sera entonces se disculpa porque debe ir a dar un mensaje de su misión y luego podrían seguir conversando. Mientras tanto, en el gremio, los amigos de nuestro prota llegaban con Nina y le mostraban las piedras que consiguieron y ella confirma que son de goblins arqueros, algo que no sucedía desde hace años y no deberían estar en el 5º nivel, así que les agradece por el aviso y ella iría personalmente a informarle al líder del gremio. Unos segundos después, Hook confirma que no es para nada común que esto suceda, así que le pide que llame a Espada Carmesí y a Brigada Blanca, porque debe hacerles una propuesta personalmente. Unas horas más tarde, Abel ya llegaba con su grupo al gremio y tenía algo de nervios porque no sabe muy bien cómo tratar con Fields, pero sus compañeros lo animan y entraban al salón de Hook, quien agradece a los dos grupos por venir. Entonces avisa que irá directamente al grano, ya que tiene información confiable sobre un goblin arquero de 5º nivel de la mazmorra y no es común porque debería estar en el 10º nivel. Por este motivo fue que los mandó a llamar al ser los mejores grupos de aventureros, pues quisiera que fueran a la mazmorra y buscaran señales de la gran marea,
marea, porque es la principal teoría que tiene sobre este aumento de monstruos, lo cual los chicos confirman porque es una clara opción, aunque Abel pregunta si solo quiere que buscaran señales. Hook entonces lo confirma porque si ellos llegan a saber que se trataba de la gran marea, deben salir de inmediato para dar información, pues en este caso no permitirían el ingreso a la mazmorra de nadie, y junto a caballeros que el señor de la ciudad les envíe detendrían cualquier monstruo que saliera, porque ya habló con aquel señor de la ciudad para estar preparados a pesar de que hayan pasado solo 10 años desde la última gran marea. Pero como compensación cada grupo recibiría 300 monedas de oro si aceptaban la misión, y ambos grupos lo confirman, por lo que Hook avisa que el siguiente día en la mañana iniciarían con esta misión. Al siguiente día, nuestro prota despierta temprano asombrando a sus compañeros porque ya va de salida, pero Ryu les dice que quiere seguir leyendo algunas cosas más sobre alquimia y buscaría en otra zona de la biblioteca. Esto hace que Eto se pregunte si serían ciertos los rumores sobre los libros prohibidos, y nuestro prota se emocionaba, aunque le dicen que solo los de rango B pueden leerlos, y aún así Ryu les dice que se marcharía deseándoles buena suerte en la mazmorra. Minutos más tarde ya llegaba hasta la biblioteca, donde entraba en la otra zona asombrándose porque es muy espaciosa y seguramente necesitaría algún tipo de ayuda porque terminaría perdiéndose entre tantos libros, aunque al subir las escaleras mira asombrado que allí estaba Sira y se avergonzaba un poco. Why are you gay? You are gay. Abel por su parte llegaba hasta la entrada de la mazmorra, donde se reunía con los demás, y Hook les dice que hay un grupo de caballeros para apoyarlos en caso de que sea necesario. Pero antes que lograran abrir, Abel detiene a Hook porque tiene un mal presentimiento y le pide a Link que use su magia de detección, así que la chica se sitúa frente a la puerta y con su magia analiza los seres vivos en el primer nivel, asombrándose porque les dice que detectaban más de 100 presencias de alto nivel, y esto confirma que estaban ante una gran marea. Por lo que Hook ordenaba que vayan a las murallas y que se diera el aviso en general. Segundos después, en el gremio, mientras Nils y los demás miraban que la mazmorra estaría cerrada, llegaba un hombre avisando sobre la gran marea y que necesitaban el apoyo de todos en las murallas. Mientras tanto, en la biblioteca, Sera saludaba alegre a nuestro prota porque sabía que volverían a encontrarse, y en cambio Ryub estaba muy avergonzado, pero ella le pregunta si vino buscando un libro, algo que él confirma pues estaba interesado en la alquimia, lo que sorprendió un poco a Sera porque no es nada común, mientras que Ryub le dice que estaba interesado en un proyecto, el cual era crear un golem, asombrando más a la chica porque esto no es para nada común, pero puede ayudarle a conseguir algunos libros que le ayudan con este tema, pues igualmente ella se conoce esta biblioteca como la palma de su mano. Así que mientras caminan hablaban un poco y Ryub le confiesa que le agradaban demasiado los libros, aunque hace mucho tiempo que no tenía uno en sus manos. Además tiene interés en confirmar si ella es una elfa y la chica lo confirma. Incluso le dice que es una aventurera y estaba en un grupo llamado Win, el cual tiene un único miembro que es ella, porque se debe a que no es muy común que un elfo esté en asentamientos humanos, pero en su caso ella es muy especial, aunque agradece serlo porque igualmente pudo conocerlo a él. Al mismo tiempo, en las murallas de las mazmorras, todos estaban expectantes a lo que sucedería y miraban asombrados cómo las puertas salían volando y cómo cientos de goblins comenzaban a salir, por lo que Hook ordena atacar y una lluvia de flechas comenzaba a caer, iniciando una gran batalla para eliminar a los monstruos, e incluso llegaban caballeros de parte del marqués, lo que Hook agradecía y animaba a todos los aventureros, por lo que se turnaban ya que algunos eran heridos por los goblins arqueros, y Abel le pedía a Link que no gastara demasiado maná porque todavía habían muchos más monstruos, aunque si ella tuviera un hechizo de área sería perfecto, y la chica le recuerda que ya llevan mucho tiempo luchando, por lo que debe saber que no tienen ningún tipo de estos hechizos, pero Hugh comenzaba a preocuparse porque eran demasiados goblins y no se comparaba a lo que fue hace 10 años, incluso las fechas se le empezaban a agotar y llegaban hombres con todo lo que consiguieron en la ciudad, por lo que enviaba a Nils, quien le llevaba provisiones a Abel y le avisaba que puede haber un goblin mayor detrás de estos más pequeños, por lo que esperaba que su grupo espada carmesí lo eliminara, algo que Abel confirma porque ellos se encargarían de los más fuertes. Unas horas después consiguen derrotar aquella oleada y cuando notan que no vienen muchos más, Hook ordena a los dos grupos que pasen al ataque, por lo que Abel lo hace con sus compañeros y también Fields, así que comenzaban a acabar con los pocos goblins que quedaban y miraban como desde la entrada se acercaba un goblin general, pero segundos después miraban que en realidad eran 3 goblins generales, y eso solo puede significar que entonces había un rey que se aproximaba, por lo que Abel avisa que se encargaría de un general y Fields del otro,
otro, mientras que los demás deben acabar con el tercero, algo que deben hacer pronto porque si llegaba el rey sería más complicado todo. De esta manera comienzan a luchar y consiguen herir a aquellos generales, lo que les empezaba a dar ventaja, pero Abel nota algo desde el interior de la mazmorra y ordena a todos que se lancen al suelo, justo cuando un corte de viento atravesaba todo a su paso y eliminaba incluso a los goblins generales, asombrando a los aventureros porque fue un hechizo demasiado poderoso, mientras que Abel sabe que este rey solo movió uno de sus brazos y no parecía importarle sus generales, así que comenzaba a correr contra aquel monstruo para vencerlo, pero sus armas no tenían efecto contra la armadura de aquel rey, mientras que Hugh confiaba que pudieran hacerlo porque eran sus únicas esperanzas, y en un momento cuando aquel goblin comenzaba a preparar su corte de viento, Abel usaba una técnica para moverse más rápido. Luego, sumándole su técnica de combate y empalamiento, consigue potenciar su brazo y atravesar al rey, aunque la herida no era letal, y justo le daba el aviso a Lynn para que lo haga, ya que la chica terminaba de recitar su hechizo y entonces comenzaba a atacar con una ráfaga de balas de magia, hiriendo gravemente al rey, y con esto conseguían la victoria, algo que todos los aventureros celebraban, y Fields felicitaba a Abel porque fue una estrategia muy bien pensada, lo que el chico sabe porque este conjuro de Lynn requería bastante tiempo y él tenía que conseguirlo. Y se preguntarán dónde estaba nuestro prota, pues despidiéndose sonrojado luego de estar junto a Cera como si fueran dos tortolitos. Ay, el amor. Después de un rato, nuestro prota llegaba hasta el gremio viendo que había una gran celebración y que todos hablaban de lo que habían conseguido, pero él no entendía nada y por su parte Hugh estaba estresado con todo el papeleo que debía terminar, pero le preocupaba que luego vendrían algunos investigadores de la capital para saber qué es lo que sucedió, razón por la que la mazmorra estaría cerrada un mes, algo que podría traer serias consecuencias. Luego de unos minutos, Ryu era informado por sus amigos sobre lo que pasó y se alegraba de que la gran marea haya terminado, pero ellos le hablaban sobre lo increíble que estuvo Abel y cómo logró impactar al rey Goblin mientras esquivaba uno de los hechizos más poderosos de viento, aunque no sabían muy bien cómo lo hizo, y es el mismo Abel quien llega explicándoles que es una técnica de sombra perfecta, asombrando más a Nils porque podría hablar con él, pero mientras conversaban llegaban Lynn y Rinja, ya que estaban seguras de que él estaría como siempre con Ryu. Y aquí podemos ver a una chica bastante celosa. ¡Se enojó la niña! Pero Lynn le preguntaba a nuestro prota si era cierto que podía conjurar a Icewall en el aire, algo que él confirma, pero su altura límite eran 40 metros y confiesa que le costó demasiado dominarlo. Pero la chica impactada le pregunta si es un hechizo original porque casi todos se basaban en conjuros que ya existen, mientras que Ryu les dice que en su caso él pensaba que los conjuros deben ser algo más personal y Lynn no puede entenderle, aunque nuestro prota se disculpaba porque los dejarían sin comida y se marchaba junto a sus amigos, mientras que Abel le explica a la chica que para Ryu ella es muy impresionante porque usaba este tipo de conjuros, ya que en el caso de él no los usaba para lanzar magia, dejando aún más asombrada a Lynn. Al siguiente día, nuestro prota llegaba al gremio viendo a sus amigos, por lo que les pregunta si no pensaban ir a la mazmorra, algo que ellos niegan porque estaba cerrada por las investigaciones y pensaban ir a conseguir materiales, pero no hay ninguna misión porque es lo que todos ya han hecho y las reservas estaban al máximo, por lo que Ryu les dice que en su caso pensaba comenzar a practicar algo de alquimia, pero esto necesitaba mineral de cobre y como la mazmorra estaba cerrada no había más reservas, aunque los chicos lo saben porque se trataba de un mineral muy caro que llegaba a costar incluso 50 monedas de oro, y nuestro prota entonces les propone que trabajen para él, porque sabe que hay una mina a mediodía de aquí donde podrían conseguir un poco de aquel mineral, y les promete que les pagaría 4 monedas de oro a cada uno por aceptar y 25 monedas de oro por lo que consigan, asombrando aún más a los chicos pues era bastante dinero, pero él les dice que saldría mucho más barato que comprarlo en el gremio, así que ellos aceptan sin dudarlo y nuestro prota esperaba que lo consiguieran, mientras que minutos después oye una discusión fuera del lugar y como varios caballeros se burlaban de un hombre el cual intentaba que no se llevaran a una chica, pero los caballeros le decían que no podía evitarlo y cuando el hombre los empujaba uno de ellos liberaba su espada porque no permitiría que quiera venir a insultarlos, aunque cuando se acercaba caía al suelo y molesto les reclamaba que hacían, aunque caía de nuevo y justo entonces escuchaban como Fields les reclama por lo que estaban haciendo ya que eran caballeros del reino y debían comportarse como tal, pero aquellos hombres le reclamaban que no seguirían las órdenes de un simple aventurero y
Phil les avisa que también es un noble, el heredero de la familia Heinlein, quien fue el antiguo comandante de la Orden de los Caballeros, así que debían dejar de manchar el honor de la orden, por lo que aquellos hombres huían para evitar ser destituidos, y Dan le agradecía a Fields por la ayuda, mientras que este reconocía su valor para defender a la chica y esperaba que ya estuvieran más tranquilos. Luego alzaba la vista encontrándose a Ryo y lo saludaba porque ya suponía quién es, pues Abel le habló un poco y se presentaba. Además, elogiaba su magia. Pues sin que nadie lo notara, nuestro prota estaba congelando el pie de aquel hombre para que resbalara y cayera como pendejo. Aunque Fields confiesa que Abel estaba seguro que hubiera sido más fácil aquella gran marea con su ayuda y esperaba hablar luego con más tiempo. Entonces se marchaba y nuestro prota solo miraba asombrado a aquel chico porque parecía ser muy fuerte, pero no entendía por qué el hijo de un marqués se convirtió en un aventurero. Después de unas horas, Ryo estaba comiendo en un bar y Abel se acerca preguntándole qué es lo que hace allí solo, pero nuestro prota le dice que lo extraño es que él no esté con su grupo y supone que estaba rondando el barrio rojo, lo que avergonzaba a Abel y le pide que no diga estas cosas pues arruinaría su reputación, y nuestro prota entiende que ya había alguien que le gustaba y preguntaba si era Lynn, pero Abel asustado lo niega porque ella estaba enamorada de Warren y esto era algo que asombraba a Ryo, aunque supone que entonces se trataba de Risha, y Abel asustado le dice que lo mejor era que cambiaran del tema ya que quería venir a pedirle algo de ayuda. Un momento después ya le explicaba que con los investigadores que vinieron a Lune también vino uno de sus amigos con algunos caballeros, aunque según ha descubierto estos son algo corruptos y le dieron la tarea de vigilarlos, pero Ryu lo llama avisándole que justo acabó de ver algo extraño porque habían dos aventureros que no había visto antes y es raro que lleguen sabiendo que la mazmorra estaba cerrada y cuando los siguen llegaban hasta un callejón, pero Ryu notaba que los atacaban y esquivaba el impacto para en segundos después dejarlos inconscientes con sus hechizos de hielo. ¿Así de fácil? ¡Sí! Algo que la molesta porque fueron muy débiles para atacarlos y se ilusionaba un poco al ver que había una herramienta para hacer alquimia, aunque Abel le dice que es material de evidencia y los amarraban a estos atacantes para dejar que los guardias se encargaran. Mientras tanto, Fields era seguido por los mismos caballeros de antes, quienes pensaban vengarse, pero en un segundo quedaban paralizados porque unos dardos los impactó por la espalda dejándolos inmóviles y Sheena conjuraba un hechizo para que una columna de fuego los desaparezca, algo que Fields le halagaba porque hizo un muy buen trabajo. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Al siguiente día, Hugh estaba molesto con las exigencias de los enviados, pues habían vaciado sus provisiones y además ahora quieren abrir la mazmorra con la protección de algunos aventureros. Pero Clive le recordaba que el rey les dio un decreto donde tenían la autoridad para hacerlo y si no estaba de acuerdo sería un problema mayor. Pero Hugh entiende el valor del decreto y les dice que igualmente le parece que no era razonable, por lo que el ministro responde que deben de calmarse un poco, ya que pediría ayuda a las ciudades cercanas para restablecer las provisiones y seguramente pagándole a algunos aventureros podrían contar con su apoyo, algo que Hugh confirma, aunque avisa que si algo le sucede en la mazmorra no se responsabilizará a él ni lo haría el gremio, porque no hay registros de lo que encuentren después de la marea y deben tener mucha precaución. Al siguiente día nuestro prota llegaba a una posada para comer algo y justo salía una chica corriendo bastante apresurada, aunque luego volvía preguntando si era un aventurero y cuando lo confirman le pide que la guíe hasta el gremio porque debe entregar una carta muy urgentemente. Esto lo sorprende pues quería comer algo y luego de unos minutos ya la chica le entregaba la carta a Abel, el cual la leía asombrándose porque era del maestro Hilarion quien le pedía que apoyaran a los magos que la corte envió a investigar la mazmorra, asombrándose aún más porque explica que hace más de una década cuando hubo una gran marea, unos aventureros de rango A fueron a los pocos días para explorarla, pero nunca regresaron y desde entonces se esperaba mucho tiempo hasta poder reabrir una mazmorra porque el líder de aquel grupo era alguien de casi rango S, por lo cual era bastante peligroso entrar en este momento. Pero Ryu solo dice que tenía mucha hambre y mejor se marchaba. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Mientras que la chica hablaba con los demás presentándose como Natalie, al saber que viene de una gran familia se asombraban, pero Lynn sabe que debe ser una maga de agua y le pregunta si conoce un hechizo llamado Ice Wall a distancia, lo que ella niega pues nadie en su familia podría hacer algo como describe y pregunta si al menos eso existía. Entonces Lynn le dice que el chico que se acabó de ir se supone puede hacerlo y ella no puede creerlo, lo que no es raro para Abel, pero aprovechando el tema quisiera pedirles algo y es que nadie luche contra Ryu, porque estaba seguro que ni siquiera ellos cuatro juntos podrían derrotarlo y en el hipotético caso que sean enemigos deberían rendirse. Además le avisa a Natalie que si llega a necesitar ayuda puede buscar a Ryo en la biblioteca porque estaba seguro que podría ayudarla.
Un rato después, Abel se reunía con el ministro, quien le explicaba que usarían un detector de maná residual con el que enviarían información a unos encargados de estudiar lo que suceda, asombrando al chico porque la alquimia consigue cosas increíbles y tenía un amigo que estaría muy interesado en ver esto, asombrando también al mago porque no esperaba saber que tenía amigos, y es bueno saber que ser aventurero le sentó bastante bien, por lo que iniciaban la exploración hasta el tercer nivel. Nuestro prota, por su parte, les daba una gran cantidad de monedas a sus compañeros, agradeciéndoles porque consiguieron buenas piezas de metal, algo que les alegraba a pesar de saber que ya estaban abriendo la mazmorra, pero solo para los que eran de nivel D en adelante. Entonces Ryu les dice que en 2 días había una reunión, por lo que deberían ir a informarse sobre qué es lo que sucedería. Luego de 3 días de estar investigando, Abel ya había conseguido llegar con los demás hasta el 7º nivel, pero no habían encontrado ningún monstruo, algo extraño, y notaba como otro grupo parecía tener más afán, así que Rin ya les dice que según los rumores se piensa que la causa de la gran marea se encontraba después del piso 30. Entonces continuaban avanzando para encontrar el motivo, mientras que nuestro prota y varios aventureros más estaban en el gremio hablando con Hugh sobre los trabajos que habrían de escoltar las mercancías, pero Ryu le preguntaba de qué color eran las piedras que habían dejado los monstruos de la gran marea, y Hugh le dice que eran de color claro, incluso la del rey que habían eliminado era de este color, y eso se le hace muy extraño a nuestro prota. Pero en este momento los investigadores llegaban hasta un portal extraño en la mazmorra, por lo que Clive ordenaba que prepararan el equipo para medir la densidad de maná en aquel portal, y luego de un rato ya conseguían prepararlo todo, pero cuando se acercaban eran teletransportados de inmediato, e incluso Abel con su grupo desaparecían, dejando confundida a Natalie cuando dejaba de recibir señales del medidor de maná. Unos segundos después, Abel llama a sus compañeros para asegurarse que todos estuvieran bien, así que cada uno de ellos lo confirmaba, aunque seguían extrañados porque aparecieron en este lugar de repente. Pero igualmente deberían estar preparados porque no sabían nada de este lugar, mientras que Clive con su grupo hablaba con los investigadores, ya que lo más probable es que hayan sido teletransportados, aunque en su mente pensaba que si lograba ser quien descubriera el motivo por el cual se producía la gran marea, cambiaría lo que pensaban de los laberintos. Incluso podría llegar a ser ascendido con un gran puesto por esta investigación, aunque notaban que había algo en el horizonte, el cual parecía avanzar hacia ellos. Esto se va a poner feo. Mientras tanto, Natalie miraba con sus compañeros las lecturas porque no entendían qué sucedía, y por unos segundos logran tener una lectura de maná proveniente del nivel 40, pero volvía a desaparecer en segundos, justo cuando Christopher estaba presentándose como uno de los enviados por el rey para esta investigación, así que quisiera saber todo lo que saben, porque estaba al tanto de algo que estaba sucediendo, pues les explica que estaba por ingresar al laberinto con algunos aventureros que contrataron cuando vio cómo estos desaparecieron ante sus ojos tan pronto ingresaron, por lo que supone algo estaba sucediendo, y los chicos lo confirman porque las señales desaparecieron de un momento a otro, incluso recibieron una señal muy débil de lo que parece ser el nivel 40. Esto sorprende demasiado a Christopher porque ningún aventurero antes había logrado superar el nivel 38, incluso desde el nivel 30 ya es demasiado difícil que un grupo de rango B pueda superar cada nivel, y uno de los chicos dice que ya habían varios chicos de rango B en este lugar, por lo que Christopher dice que deben avisar al gremio y seguramente pronto el jefe del gremio vendría, así que deben explicarle lo que sucedió, pero Natalie salía corriendo porque ella sabe qué es lo que debe hacer. Minutos después, Nina le avisaba a Hook sobre la desaparición del grupo de investigación que había entrado en la mazmorra. Esto asustaba al hombre porque no entiende cómo podía haber sucedido algo así, y significa que Abel con los demás también desaparecieron, por lo que saldría de inmediato y le pide que no diga nada a los aventureros, ya que más tarde él se encargaría de darles la información. Mientras tanto, nuestro prota estaba en la biblioteca, pero estaba algo perdido porque no sabía dónde estarían los libros que buscaba, así que subía las escaleras esperando encontrarse a Sara, aunque se decepcionaba al no verla en el lugar de antes, justo cuando escuchaba que lo llamaban de un pasillo, y sonríe al ver que era ella, por lo que le dice que necesitaba su ayuda, pues busca un libro que tenga registros de eclipses solares y grandes mareas. Esto sorprende un poco a la chica, quien le dice que sí sabe dónde estaban los libros, así que debe seguirla, aunque confiesa que no esperaba que relacionara los eclipses con las grandes mareas, y Ryu le dice que es un simple presentimiento que tenía, pero Sara le confiesa que ella ya lo había investigado hace poco, pues tenía la misma inquietud, y le avisa que sí parece haber relación porque han sucedido eclipses antes de las grandes mareas, aunque esta parece ser la primera vez que sucedió un eclipse total, y quisiera saber cómo fue que llegó a pensar en esta posibilidad, pero nuestro prota le repite que solo había sido un presentimiento que tuvo.
pues obviamente no le va a decir que estuvo luchando contra un demonio en plena plaza de la ciudad. Así que cambia de tema preguntándole si sabe el motivo para que unas piedras mágicas sean más pálidas que las normales. Así que Sarah no pregunta porque había cambiado de tema y le responde que sí lo sabía, ya que mientras más viva un monstruo, más intenso sería el color de su piedra mágica. Esto es algo que Ryu ya había escuchado, aunque no tiene sentido con las piedras de los monstruos que vencieron de la Gran Marea, pues habían incluso generales y reyes goblins, por lo que una aparición repentina con aquellos rangos debería ser imposible, y Sarah le confiesa que ya sabía sobre el color pálido en las piedras, porque no era la primera vez que sucedía y muy pocos lo saben, pues en los libros que hay de los registros habían páginas que hacían falta y datos casi imposibles de leer, por lo que nuestro prota decide acompañarla bastante emocionado, pues podrías leer sobre todo lo que le intrigaba. Mientras tanto, Abel hablaba con el ministro porque parece que fueron enviados a otro lugar o incluso a otro nivel más avanzado de la mazmorra, aunque uno de los hombres dice que el dispositivo medidor de maná parece funcionar y Lin esperaba que les enviaran ayuda, pero el ministro no lo cree posible porque este lugar le recordaba algo y supone que Risha también lo sabía, así que la chica les dice que se parece mucho al hechizo conocido como el milagro divino Santuario Cerrado, el cual puede rechazar cualquier ataque ya sea físico o mágico, lo que Abel comprende porque entonces estaban dentro de una barrera y Risha le dice que debe ser una muy grande pues no alcanzaban a ver los límites de esta, así que Abel le pide a Lin que use su sonda para saber si hay alguna presencia cerca y ella lo hacía, asombrándose luego de usar su poder pues lograba identificar algunas presencias humanas cercas y algunas que no sabía cómo identificarlas, pero Abel supone que entonces Clive parece que también fue teletransportado, por lo que deberían ir a reunirse con ellos. En ese momento Hugh hablaba con Christopher y se asombra al saber que estaban en el nivel 40, algo imposible de conseguir. Aún así reunieron a todos los aventureros de la ciudad, por lo que luego de hablar un momento ambos llegan a la conclusión que no pueden hacer nada para ayudarlos pues sus capacidades no serían de ayuda y solo les quedaban esperar que estuvieran a salvo y que sus vidas no peligraran. Justo en el momento en el que el grupo de Clive eran atacados por esferas de fuego mágico que acababa con aquellos a los que impactaban. Incluso los demás magos intentaban crear barreras para poder protegerse, pero estas no servían demasiado ante tantos impactos, por lo que no entendían qué es lo que sucedía y Clive miraba lleno de miedo que las figuras que se les acercaban eran demonios, ya que nunca los habían visto en persona, pero las descripciones que tenían encajaban a la perfección con lo que estaban viendo. Incluso algunos aventureros y magos comenzaban a luchar contra aquellos seres, lo que no servía de nada porque caían en cuestión de segundos sin vida y Clive solo miraba cómo estaban siendo exterminados por aquellos demonios. Abel por su parte cruzaba una colina y miraba impactado la guerra que estaba sucediendo en ese momento, pero con los demás comprenden que estaban ante un grupo de demonios, los cuales según las leyendas son los enemigos de los dioses y eran inmunes a la magia, pero el ministro dice que ya después pensarían en las razones del por qué estaban allí y ahora lo que deben hacer es atacar para ayudar a sus compañeros, así que Clive miraba asustado cómo los demonios empezaban a acercarse, pero en un momento comienzan a caer al recibir ataques mágicos y Lin dice asombrada que según las leyendas estos eran inmunes a la magia, pero el ministro responde que esto era algo que aún no se había comprobado y deben atacar por oleadas, así que los magos se turnaban para seguir atacando, aunque el ministro les dice que no podrían seguir por mucho más tiempo, ya que entre atacar y defenderse su maná se empezaba a agotar demasiado rápido, por lo que Abel le avisa a Warren que en poco tiempo ellos pasarían al combate cuerpo a cuerpo, pues notaba que había un demonio al fondo el cual parecía ser el líder, así que empezaban a avanzar enfrentándose a la magia de los demonios y mientras Abel y Warren servían de carnada, Lin y Rinja se encargaban de apoyar con su magia, asombrando al ministro porque son un grupo increíble capaz de acabar con demonios con mucha facilidad, por lo que continúan por varios minutos más usando todo lo que tenían a su alcance y en un momento Lin cae agotada al suelo pues no tenía más maná, lo que Rinja avisa pues ella también estaba al límite y Abel miraba que aún faltaban 6 demonios, pero Rinja le avisa que el líder parece ser un príncipe demonio por el color en sus ojos. Esto preocupaba a Abel porque era un rey demonio que aún no despertaba todo su poder y se supone que en el mundo solo podían existir 4 de ellos y uno de estos sería quien tome todo el poder del rey oscuro cuando llegara el momento y ni siquiera los héroes han podido acabar con uno de estos príncipes, así que avisa que intentaría acabar con los otros demonios para dejar solo a aquel príncipe y esperaba que al menos tuvieran el tiempo suficiente para poder superar esa barrera y salvarse.
escaparse. Así que recordando los monstruos que venció junto a Ryu, se anima y alcanzaba a eliminar a algunos demonios, pero el príncipe usaba su magia para despejar todo y alcanzaba a Warren, quien protegía a los demás, por lo que Abel comprende que este demonio quiere un duelo directo y por esto se le acercaba, aunque por muy poco logra defenderse del ataque que este demonio le lanzaba en un segundo, y Clive junto con sus seguidores usaban el poco de maná que les quedaba para atacar, aunque todos se asombraban al ver que la magia no lograba hacerle nada a este príncipe, y en cambio los demonios empezaban a atacarlos con magia, destruyendo los escudos que tenían, por lo que todos los demás empezaban a huir intentando protegerse, y Abel usaba una técnica de giro para tratar de alcanzar a este príncipe, quien lograba esquivar su ataque y lo golpeaba dejándolo mareado. Así que veía cómo aquel demonio empezaba a acercarse y sabía que no podía hacer nada, por lo que se disculpaba con Rilla ya que no pudo protegerla, y cuando el demonio levantaba su espada para impactarlo, nuestro prota aparece destruyendo aquella barrera. Esto los sorprende a todos, mientras que Ryu le reclamaba a Abel que hacía allí tirado y tan debilitado cuando muchos estaban preocupados por él. Esto hace sonreír un poco al chico porque aún no cambiaba de actitud y no entiende qué hace allí, pero nuestro prota le dice que vino a salvarlo y deben irse pues los estaban esperando. Así que Abel le señala al príncipe demoníaco y nuestro prota se ríe pensando que eso era una broma porque no cree que sea el hijo de un rey oscuro, ya que parece ser demasiado débil. Así que comienza a caminar con imponencia, y cuando los demonios atacan, nuestro prota invocaba proyectiles de hielo que detenían la magia demoníaca. Además, con un rayo de agua parte a la mitad a los demonios que lo atacaron. Y con decirles que hasta el mismísimo príncipe demoníaco se sorprende de tal barbaridad. ¿Pero qué ha pasado? Pero nuestro prota solo miraba fijamente a aquel demonio y sonríe mientras liberaba su espada, porque ya era hora de terminar con aquel enfrentamiento. Un rato atrás, Natalie había llegado a la posada y preguntaba por Ryo, pero los compañeros le dicen que seguramente estaría en la biblioteca, así que sin pensarlo ella corría hacia aquel lugar porque lo necesitaba con urgencia, encontrándoselo en medio de la calle, y ella le gritaba que Abel necesitaba de su ayuda porque con todo su grupo y algunas personas más se habían perdido en la mazmorra, así que estaban en peligro, lo que nuestro prota entiende, y haciendo aparecer un vagón de hielo comenzaba a avanzar a gran velocidad con la chica para llegar lo más rápido al laberinto, consiguiendo informarse al mismo tiempo, y le pregunta por qué lo había ido a buscar. Así que Natalie le confiesa que fue por Abel, pues este le dijo que debía buscarlo si un día sucedía algo, por lo que nuestro prota le agradece por aquel aviso y corría hacia la mazmorra donde los guardias no pensaban dejarlo entrar, pero nuestro prota usaba dos muros de hielo para evitar que lo interrumpieran, y al entrar sabía que no podía ir bajando piso por piso pues tardaría demasiado, así que usando su magia de agua cortaba el suelo bajo él, comenzando a bajar rápidamente por todos los niveles, consiguiendo llegar hasta el nivel donde estaba Abel, y luego de todo lo que sucedió ya estaba retando al príncipe demonio para que lucharan, por lo que cuando este lo hacía, nuestro prota le dice que es demasiado lento y con un corte efectivo le rebana la cabeza, asombrando a todos los demás, pero Ryu dice que Leonore era mucho más rápida, aunque se asombran al ver que aquel demonio tomaba su cabeza y se regeneraba, por lo que nuestro prota dice que es impresionante, aunque supone que un verdadero rey oscuro debería ser más fuerte y pondría a prueba qué tanto puede regenerarse. Aunque opino yo que usar 256 rayos de agua que cortaban todo a su paso al mismo tiempo es pasarse un poco de verga. Pero gracias a esto conseguía destruir la piedra en el interior del demonio y este se desintegraba, asombrando incluso a Abel, quien no podía creer que fuera tan fácil y le agradecía mucho, pero nuestro prota solo responde que podría invitarlo a comer como agradecimiento, y Abel le dice que incluso le invitaría toda una semana lo que quiera comer, pero Arthur entonces se presentaba y le agradece por su ayuda, mientras que Ryu dice que simplemente hizo lo que pudo y al menos llegó a tiempo, aunque veía que algunos habían perdido la vida, y Abel le dice que deberían recoger las piedras mágicas de aquellos demonios para venderla y los beneficios se los darían a las familias de aquellos que murieron, algo con lo que Ryu estaba de acuerdo, aunque se asombra porque aquellos monstruos fueran demonios, mientras que Abel le dice que llevaba muchos años sin ver uno en esta provincia, y nuestro prota entonces se pregunta en su mente qué sería Leonore si los demonios tenían este aspecto, pero además dice que había sentido algo extraño en el nivel 39 cuando usó su sonda, por lo que seguramente debería ir a investigar qué pudo hacer aquella presencia, mientras que al tomar las piedras mágicas de los demonios se asombran porque
porque son completamente negras, y Rin ya dice que ni los templos de las iglesias centrales tenían registros de cómo eran las piedras de los demonios, ya que Arthur confirma que durante mucho tiempo se pensaba que las apariciones de los demonios eran completamente aleatorias y que seguramente usaban magia de espacio temporal para poder moverse donde quisieran. Mientras tanto, el grupo del héroe estaba frente a un altar cuando Eleonore aparece preguntando quiénes eran los que estaban causando aquella alteración, y uno de los chicos se presenta avisando que Roman, el héroe, acabaría con el rey demonio, asombrando a Eleonore, quien le dice que no es lo que ellos piensan, pero si se trataba de un héroe al menos le serviría como entrenamiento, por lo que aceptaba su desafío y se preparaba para luchar, aunque en un rápido movimiento atravesaba a aquel chico y se decepciona porque era demasiado débil. Así que le pide a los compañeros de aquel patético héroe que lo salven porque si la atacaban seguramente morirían, y ella en cambio se interesa por aquella gema sagrada, la cual tomaba como compensación por aquella pelea tan débil que le dio el héroe, quien le dice que no se saldría con la suya como rey demonio, y ella molesta les repite que no era la líder de los demonios, aunque ellos con aquella fuerza y como un grupo seguramente sí podrían acabar con el rey de los demonios, pero les avisa que si había un demonio que era capaz de igualarla a ella en fuerza, y si aquel chico que se hace llamar héroe quiere hacer valer ese título, debe conseguir ser el humano más fuerte, asombrando a todos cuando ella les dice que Ryo era 1000 veces más fuerte que aquel héroe y se marchaba, dejando impactado a Roman porque otro humano que no fuera el héroe lo superara. Nuestro prota por su parte guiaba a los demás hasta el lugar donde había visto aquella anomalía y notaban que había una esfera extraña allí, aunque Arthur dice que se la llevaría para poder analizarla porque era la única pista que tenían de lo que sucedió, así que seguían avanzando y Abel no dejaba de agradecerle a nuestro prota, quien dice que debería pagárselo invitándole algo de curry, lo que Abel prometía, y a modo de broma Ryo le avisa que si no cumplía lo haría a pedazos como con aquel demonio. Este compa ya está muerto. Una vez logran salir de aquel lugar, muchos se reunían con sus familiares y Natalie se alegra mucho al ver que Abel junto con Arthur conseguían salir, por lo que Abel le agradece a la chica ya que le avisó a nuestro prota, y Hugh se alegraba porque todo hubiera terminado, felicitando a Abel por haber regresado con vida, pero le reclamaba a Ryo que los guardianes le avisaron que entró sin permiso, y es Arthur quien interviene pidiéndole que no lo juzgue porque si estaban con vida era gracias a su intervención, sorprendiendo a Hugh, pero el anciano le pide que lo acompañe porque le explicaría todo, tranquilizando a nuestro prota porque se había salvado de un regaño, mientras que Hugh minutos después se sorprendía al escuchar todo lo que sucedió porque si habían demonios y un príncipe demoníaco es un milagro que salieran con vida, aunque con Abel esto tenía un poco de sentido, y Arthur dice que en realidad Abel estaba por morir a causa de aquel príncipe cuando Ryo apareció y en segundos acabó con los demonios e incluso asesinó al príncipe, dejando sin palabras a Hugh, y Arthur pregunta quién era aquel chico, pero Hugh responde que no lo sabe porque llegó al gremio junto con Abel luego de ayudarle a atravesar las montañas maléficas, por lo que Arthur le dice que por ahora lo más importante era que Ryo fuera su aliado, pues era demasiado fuerte y no deben involucrarlo con la realeza, así que en los informes no dirían nada sobre Ryo, y Hugh lo confirma porque tampoco quiere que se vuelva en su contra. Al siguiente día nuestro prota salía a entrenar con sus compañeros y los animaba para que siguieran su ritmo, pero ellos no entendían cómo era posible que Ryo fuera tan rápido y tuviera tanta resistencia. Unas horas después, nuestro prota se sentía algo inquieto y supone que era porque la pelea del día anterior fue muy corta, aunque notaban un olor exquisito y entraba a un local asombrándose porque Sara ya estuviera en aquel lugar, así que se saludaban y ella pregunta si venía seguido, pero él lo niega porque le interesó el olor a curry y Sara le dice que aquí vendían el mejor de la ciudad, así que ambos se pedían un buen plato y Sara le pregunta dónde vivía, por lo que Ryo le explica que estaba en la posada del gremio pues hace poco se había inscrito, y esto la asombra porque no parecía ser alguien tan débil, asombrando a nuestro prota porque sentía que era un novato, aunque una vez llegaba la comida los dos se disponían a disfrutar de tan buenos platillos. Una vez salen de allí, nuestro prota le pregunta a Sara por qué no la ha visto en el gremio si era aventurera, así que la chica le explica que tenía un contrato como instructora de esgrima y era por esto que no hacía tantas misiones, aunque le confiesa que estaba libre y le propone que entrenen un poco, lo que sorprendía a Ryo con aquella propuesta.
Después de un rato ya estaban en la arena de combate, donde Sarah le confiesa que al verlo entrar en el local pudo ver su frustración y supone que aún no había logrado desquitarse en su último combate, asombrándolo bastante porque no esperaba que pudiera descifrar tanto con solo verlo, y ella le pide que se prepare, así que nuestro prota lograba esquivar sus ataques y lanzaba unos cortes que Sarah esquivaba también, pero asombraba a los caballeros y hasta Sarah gritaba emocionada que eso era increíble porque ninguno de los caballeros de la ciudad es capaz de esquivar uno de sus ataques y era el primero en conseguirlo, por lo que ahora entiende que no se había equivocado y le avisa que lo atacaría sin limitarse, tomando por sorpresa a nuestro prota, quien intentaba defenderse de la ráfaga de espadas que le lanzaba, y aunque lo intentaba su espada se rompía, por lo que perdía el duelo, pero Sarah lo abraza emocionada porque logró defenderse a pesar que ella usó magia, y Ryo comprende que era por esto que ella era tan veloz, pero Sarah le pregunta cómo aprendió la esgrima y nuestro prota le dice que tuvo un buen mentor, el mismo que le regaló aquel atuendo, y Sarah asombrada dice que esto no es nada normal porque el rey de las hadas es casi una leyenda para los elfos y pensaba que le agradaba por haberle dado aquel traje, pero si le enseñó a usar la esgrima seguramente es alguien especial, aunque en este momento Reilita, la criada, le avisa que era hora de darle clases al nieto del conde, y Sarah se despedía de nuestro prota esperando que pudieran volver a entrenar en alguna otra ocasión, por lo que Ryu se marchaba junto con la criada, quien estaba asustada porque Sarah demostró mucho aprecio contra aquel chico, aunque en el camino Hugh pasaba por una carroza y le pedía a nuestro prota que subiera porque tenían un asunto pendiente del que tenían que hablar, por lo que Ryu subía con algo de miedo, pero el jefe le pide que no se preocupe porque no le diría nada malo, ya que en realidad estaba agradecido por todo lo que hizo, pero había burlado la seguridad y a los oficiales de la entrada, así que le daría un trabajo en forma de castigo que en realidad sería como una simple formalidad, pero debería ser un viaje hacia Whitnash. Unos días después, Nils le pedía a nuestro prota su ayuda, ya que le explica que desde su pueblo natal le habían enviado una petición por unos monstruos que han estado apareciendo, pero ellos son de rango E y lo mínimo que necesitan para aceptar esta misión es ser de rango D, así que le ruegan para que forme un grupo temporal con ellos y así acabar con estos goblins y esqueletos, lo que le llamaba mucho la atención a Ryu, porque si se trataban de goblins y esqueletos era lo que todo personaje de un mundo de fantasía querría eliminar, por lo que aceptaba ayudarles. Un rato después hablaban con Hugh, quien les informa que ya habían enviado 2 grupos para aquella misión, pero no lograron conseguirlo, pues los de rango E llegaron muy heridos y los de rango D fueron rechazados por la aldea, algo demasiado extraño para Nils porque no cree que en su pueblo fueran tan hostiles con los extranjeros, pero igualmente Hugh agradece que sea alguien del pueblo quien fuera a ir y sabe que con la ayuda de Ryo no habría problema, por lo que les daba el permiso diciéndole a nuestro prota que igualmente todavía faltaban algunos días para la misión que le había dicho antes, por lo que Ryo y sus amigos preparaban todo lo necesario para partir de inmediato, asombrándose porque no tardaron más de un día en poder llegar y suponen que el entrenamiento que hacían todos los días dio su fruto, por lo que Nils saludaba a algunas personas que lo reconocían y se alegraban al verlo, mientras que Ryu se alegra pues había pensado que su amigo había sido un revolucionario que terminó siendo expulsado de su aldea y se convirtió en aventurero, extrañando a los demás por aquellas conclusiones que había llegado a pensar. Después de un rato ya llegaban con el alcalde del pueblo, quien se alegraba bastante al ver a Nils luego de un año y comenta que lo ve muy fuerte, mientras que el chico bastante alegre le presentaba a su grupo quienes habían venido para esa misión, algo que cambiaba la expresión de Bowland, y Nils pregunta qué sucedió con el segundo grupo que vino porque dijeron que los del pueblo no los dejaron luchar, así que Bowland les explica que hace unos meses comenzaron a ver apariciones de esqueletos y de goblins, por lo que al notar que los números aumentaban decidieron pedir ayuda al gremio, quienes enviaron a un primer grupo, aunque estos cometieron el error de llevar la batalla hasta un lugar prohibido y derramaron sangre en el centro del bosque. Esto preocupaba a Nils porque sabía lo que significaba, y Bowland le dice que por esto mismo no permitieron que los otros aventureros lucharan porque se negaban a seguir sus recomendaciones, al mismo tiempo que suponía sus compañeros estaban muy perdidos, y les dice que es algo así como una creencia que tiene que ver con el origen del pueblo, aunque no puede decir mucho más sin el permiso de los
consejeros y de la anciana del pueblo. Luego de unas horas, nuestro prota y los demás chicos ya hablaban con los hermanos de Nils, quienes le explicaban que su hermano, a pesar de querer ser aventurero desde muy pequeño, se había quedado muchos años para cuidarlos después de que sus padres murieron, aunque al notar que ellos ya habían podido valerse por sí mismos, fue que él decidió salir de casa para seguir con su sueño de ser aventurero, y nuestro prota con los demás se asombran por el esfuerzo de Nils, quien justamente regresaba después de la reunión con la anciana y el consejo, así que confiesa que les permitirían encargarse de la misión, por lo que a la mañana siguiente deberían ir primero con los goblins, luego ya podrían ir por los esqueletos, pero también le permitieron hablar un poco de lo que sucedía en el pueblo y avisa que nadie puede saberlo además de ellos, por lo que explica que en este pueblo hay dos peculiaridades. La primera es que hay una bestia sagrada que era la guardiana del pueblo y habitaba en el bosque del este, emocionando a nuestro prota, quien comienza a pensar cómo sería aquella bestia sagrada y qué tipo de poderes tendría, mientras que Nils lo llamaba sacándolo de sus pensamientos y Ryo pregunta cuál era la otra peculiaridad, por lo que Nils les dice que esto se trataba de un templo, pero era algo que la anciana les explicaría personalmente. Al siguiente día ya estaban en un claro donde Bowland les indicaba que allí vieron a los primeros goblins y empezaron a aparecer constantemente, por lo que muchos niños ya no salían a jugar por el miedo. Incluso notaban las pisadas de los goblins, por lo que la guarida debería estar cerca, mientras que Ryo avisa que un grupo justamente se acercaba desde el bosque y ellos ya saben qué es lo que deben hacer, por lo que en cuestión de minutos nuestro prota usaba su magia para congelar a varios goblins y los demás chicos acababan con ellos, dejando solo uno con vida para que los guiara hasta la guarida, donde acabarían con todos los demás. ¡Corre, perro, corre! Segundos después notaban algunos goblins en la entrada de una cueva y nuestro prota es quien iniciaba usando su magia para congelarlos, dejando que sus compañeros puedan ejecutarlos con rapidez y en cuestión de segundos ya los eliminaban, aunque notaban unos pasos de algo gigante que se acercaba y Nils miraba asustado que se trataba de un general goblin, así que le dice a Amon que no tienen nada que hacer, pues es como uno de aquellos monstruos de la gran marea, mientras que Ryo con su magia invocaba unas cadenas de hielo dejando sometido al goblin en el suelo, por lo que Nils lo remataba y luego ya todo el grupo iba de regreso y bastante felices por la victoria, mientras que Bowland se asombraba por la fuerza que tenía el grupo de Nils. Una vez llegaban al pueblo, hablaban con la anciana, quien los felicita por acabar con la guarida de los goblins, así que les pide que la sigan porque tenía algo más que mostrarles y nuestro prota se emociona pensando que seguramente irían a ver a la bestia mágica que él esperaba tuvieran que derrotar, mientras que Nils miraba un poco asustado la expresión que nuestro prota estaba haciendo. Una vez estaban en el bosque, Eto le preguntaba a la anciana si aquel emblema que llevaba en el bastón era de la diosa madre de la tierra, algo que ella acepta asombrada porque debe ser muy buen sacerdote para saberlo, mientras que nuestro prota pregunta si habían más deidades y Eto lo confirma porque en un principio eran 7, incluida la diosa de la tierra y algunas deidades más como la de la luz, pero la anciana dice que en la actualidad solo se adora mayormente a la diosa de la luz, aunque en su pueblo la tradición es servir a la diosa de la tierra y por generaciones han llevado aquella tradición que les permite incluso usar magia sanadora sin necesidad de conjuros, lo que asombraba bastante a Eto porque no entiende cómo podía ser esto posible, pero la anciana le dice que es en la actualidad donde los magos piensan que solo se puede usar magia con conjuros. Unos segundos después llegaban hasta una cueva donde la anciana llamaba a la bestia sagrada para que saliera porque venía a presentarle a los chicos que habían aceptado la misión, aunque Ryo estaba emocionado pensando que conocería al jefe contra el que debería luchar y los demás chicos se asombran demasiado al ver que era un Fenrir, mientras que nuestro prota se decepciona un poco al ver que no estaba corrupto y que no lucharían, por lo que el Fenrir saludaba a todos, pero al ver a nuestro prota se asombra y se presentaba como un cousin, asombrando demasiado a la anciana porque la bestia sagrada nunca se había presentado con su nombre ante nadie, pero el Fenrir le dice que normalmente no lo hacía porque a los humanos les costaba bastante. Créanme que sí, cousin, no cousin, you cousin. Aunque Ryo tenía una presencia que lo reconfortaba y los demás compañeros no entendían el porqué, pero un cousin dice que es un familiar cercano a la raza de los elfos, por lo que nuestro prota comienza a creer que tenía algo que le agradaba tanto a las hadas como a los elfos porque Sara también lo había mencionado. Además, el Fenrir les explica que los esqueletos que debían eliminar estaban rodeando el templo y eran al menos 30, aunque uno más poderoso estaba en el interior ya que lo había encerrado allí para que no liberara todo su poder,
poder, por lo que cuando ya hubieran acabado con los otros 30 esqueletos podrían eliminar a aquel líder. Así que en cuestión de minutos, Eto ya estaba usando su magia de luz para purificar a los esqueletos, mientras que Nils y Amon llegaban hasta la puerta donde la abrían y quedaban impactados porque veían un archiesqueleto gigantesco. Pero nuestro prota los animaba y usaba su magia para crear 2 mazos de hielo con los que ellos podrían luchar, al mismo tiempo que enviaba una señal en el cielo para avisarle a un cousin que ya estaban listos. Pero la anciana miraba asombrada aquella magia tan espectacular y nuestro prota entonces se encargaba de hacer caer al esqueleto cuando los atacaba, mientras que sus compañeros con sus armas comenzaban a impactar en este monstruo consiguiendo hacerle un poco de daño. Pero nuestro prota sabía que aquel esqueleto no podría moverse por la capa de hielo que él había creado, y Nils aprovechaba un momento para impactar con fuerza eliminando aquel monstruo por completo. Segundos después, la anciana ya entraba en el templo asombrada porque nunca había visto el interior y notaba cómo había una estatua con una gema destruida. Aunque la anciana les dice que según escuchó hace mucho tiempo de una sacerdotisa cuando era joven, en este templo la gema brillaba con mucha fuerza hasta que un día se corrompió y se oscureció hasta quebrarse. Desde entonces, una fuerza oscura había cubierto aquel templo y seguramente este era el motivo por el que recibieron tantos ataques de goblins en los últimos años, mientras que Ryo se preguntaba si acaso esos mismos ataques habían causado la muerte de los padres de Nils. Pero la anciana notaba entonces una cueva que había allí en el templo y seguramente era por allí donde los monstruos surgían, y les agradece mucho porque ahora podría usar un sello para proteger nuevamente todo el lugar y que no sufrieran más ataques, por lo que luego de celebrarlo todos juntos se despedían, y mientras iban de regreso Nils comentaba que ya en muy pocos días se cumplirían todo el tiempo que les habían dado para quedarse en el hospedaje del gremio, por lo que había pensado junto con Eto alquilar una casa y quería saber si quisieran ir con ellos, pero nuestro prota les pedía que le dejen algo de tiempo antes de poder decidirse. Mientras que Abel hablaba con Hugh porque le asombraba que le pidiera asistir al festival de Whitnash. Al mismo tiempo, y en otra parte, un pelotón estaba entrenando por duelos con su magia cuando uno de los superiores los detiene porque veía que no habían avanzado mucho, al mismo tiempo que la comandante avisaba que ella junto con el teniente irían por 2 meses a Whitnash, así que esperaba ver mejores resultados cuando regresara, por lo que se despedían y hablaba con su teniente halagándolo por el poder mágico de fuego que poseía, aunque no por nada lo llamaban el mago infernal. Mientras viajaban, nuestro prota miraba las cosechas de arroz y pensaba que si volviera al bosque seguramente ya estaría tiempo para cosechar sus cultivos. Unos minutos después hablaba con sus amigos porque no esperaba que ellos fueran enviados a la misma misión, y Nils le dice con orgullo que el grupo Habitación 10 siempre cumplía con sus misiones, mientras que nuestro prota sonríe por aquel nombre que habían elegido y seguía sin entender por qué habían tantos días de espera entre la misión de ida y el día de regreso, por lo que sus amigos le explican que esto es debido al festival, ya que se celebraba cada 5 años y deberían aprovecharlo, por lo que luego de unas horas de viaje llegaban a la ciudad dejando asombrado a Ryo por la cantidad de cosas que habían, pero el encargado de la misión les explica que estarían en esa posada durante 10 días en los que serían libres de disfrutar por lo que quisieran. Entonces nuestro prota con sus amigos salían de inmediato para poder disfrutar de todas las comidas que habían en la ciudad, quedando impresionados por los buenos platillos que habían, ya que no dejaban de elegir y de disfrutar. Incluso nuestro prota celebraba demasiado venir a este festival. Al siguiente día, una fila de carruajes estaba en la entrada y el teniente era informado del problema, así que deberían tener algo de paciencia, y el chico seguía preguntándose el motivo para que su majestad quisiera venir a esta ciudad, ya que dudaba que solo lo hiciera con la intención de conocer el mar, y llega a creer que podía ser por algún trabajo sucio que buscaba realizar mientras la princesa Fiona no estaba, algo que su compañero se imagina porque todos saben el aprecio que le tenía a su hija, que con solo 17 años ya se había hecho comandante y era una de las más sobresalientes del imperio, pero el teniente se preocupaba porque estuviera cerca de una purga de nobles que se opusieran a la familia imperial, aunque no es algo de lo que pueden estar seguros y son solo suposiciones, pero sí sabe que era su responsabilidad proteger a la princesa, y esto era lo que haría sin importar nada.
Esa misma noche, el príncipe Conrad y la princesa Fiona llamaban la atención de todos en el baile porque eran de la familia imperial, aunque Conrad suponía que su hermana estaba agotada y le dice que podría irse a descansar si así lo quería, mientras él se marchaba a seguir hablando con otros nobles y en cambio Fiona llegaba a su habitación por lo que se tiraba a la cama agotada, pero su criada le dice que no debería ser tan expresiva porque se le notaba que no le agradaba aquel evento, mientras que Fiona le dice que no entendía cómo su hermano lo soportaba, porque en su caso prefería estar en la comandancia o en el campo de entrenamiento, pero Mari intentaba halagarla porque igualmente ella es una eminencia en el uso de la magia y de la espada, mientras que Fiona comenzaba a pensar que solo de eso era que dependía su encanto. Al siguiente día, nuestro prota con sus amigos intentaban adivinar si uno de los invitados del palco de honor era Abel, pero Neil se sorprendía al notar la belleza de Fiona. Aunque esto le recuerda que esa mujer era imposible para él y mejor que ni la mirara. ¿Por qué lo dice tan brusco? Justo cuando el resto del grupo de Abel lo saludaba porque era una casualidad de encontrarse allí y nuestro prota confirmaba que Abel entonces se había venido, algo que Rin ya confirma porque el maestro del gremio le pidió a Abel que lo representara por los primeros días, aunque Lin notaba que había un poderoso escudo de viento que protegía todo el lugar y más que todo donde estaban los nobles, por lo que les dice que según los rumores la familia Whitnash poseía un artefacto con la capacidad de crear un escudo así, aunque consumía demasiado maná y casi nunca lo usaban, pero sabiendo que la princesa imperial estaba allí era lógico que lo activaran, aunque las chicas suponen que si la princesa Fiona estaba significa que también debería estar su teniente Oscar, el conocido como el Mago Infierno y un orgullo para el imperio, asombrando a Ryo por aquel nombre tan genial, mientras que Enrilla le dice que según se sabe aquel hombre acabó con miles de hombres con su magia y hasta convirtió en cenizas a un guiberno, pero los chicos confiesan que se habían escuchado sobre aquellos rumores y lo mejor sería no cruzarse con alguien tan peligroso, algo que las chicas confían que no sucedería y se despedían, mientras que los compañeros de nuestro prota le proponen que vayan a comer algo y cuando él estaba por marcharse notaba a alguien a su espalda, así que en un rápido movimiento se alejaba antes que tropezaran y se disculpaba porque había sido su culpa, luego se marchaba junto a Nils mientras que el teniente quedaba sorprendido por aquella reacción. Unos minutos después Oscar seguía molesto por todas las peticiones que había hecho Fiona sobre la comida, pero su compañero le recuerda que la princesa se molestaría si no le llevaban todo lo que pidió, así que deben ser exactos y le pide que sigan visitando los demás locales. Mientras tanto, Abel tropezaba en el camino con Conrad, quien se disculpaba pero notaba un parecido en Abel, quien negaba que lo conociera pues vino en representación de un gremio, pero sí confiesa que le interesó ver a la princesa Fiona entre los invitados y supone que su teniente, el varón Oscar, también estaba en la ciudad, mientras que Conrad responde que eso no es una información que pueda decirle, por lo que se disculpaba ya que tenía que ir a una reunión y dejaba decepcionado a Abel pues no era bueno para conseguir nada de información. Mientras tanto, la princesa seguía algo molesta porque no le agradaba para nada las reuniones con tantos nobles y quisiera regresar pronto a casa, pero en este momento las puertas sonaban y era Oscar con su compañero quienes regresaban con comida. Esto le emocionaba bastante porque tenía bastante hambre y Oscar le pide que no lo envíe de nuevo porque odiaba las multitudes. Incluso estuvo muy cerca de tropezar con un chico quien logró esquivarlo con bastante facilidad a pesar de parecer un mago, asombrando también un poco a Fiona, pero Oscar calentaba toda la comida con su magia y le decía que podría disfrutarla. Al siguiente día, nuestro prota ya estaba con sus amigos viendo un concurso de arquería donde Eto y Amon fallaban, pero Ryo le preguntaba a Nils si él no lo intentaría y el chico lo niega porque nunca había usado un arco, al tiempo que Abel llegaba diciéndoles que eso le recordaba demasiado a sus tiempos de juventud y nuestro prota lo reta entonces a que les demuestre cómo se hacía, pero Abel lo niega porque era un espadachín y nuestro prota le dice que no debería ser tan modesto, así que lo animaba y Abel terminaba usando el arco llamando la atención de todos, más aún cuando disparaba y daba justo en el blanco, causando mucha alegría en todos los que estaban observando. Incluso cuando bajaba del estrado notaba que sus compañeros habían llegado, aunque Lin les informaba a los demás chicos que Abel había prometido acompañar a Rinja en todo este día y no se había aparecido hasta este momento, por lo que Rinja estaba bastante molesta. Este compa ya está muerto.
Sara, por su parte, buscaba a nuestro prota por todos los lugares donde normalmente estaba y al no encontrarlo iba hasta el gremio preguntándole a Nina si sabía algo sobre él. Pero la chica le dice que justamente había salido por una misión y Sara lo comprende, por lo que cree que volvería el siguiente día, pero Nina le explica que la misión era de varios días y tardaría por lo mínimo una semana en regresar, dejando impactada a Nina porque no esperaba que tardara tanto. Mientras tanto, nuestro prota miraba cómo estaba por iniciar una carrera de aventureros donde reconocía a Dan y hasta una chica que era una maga del gremio. Pero mientras todos estaban animando a sus compañeros y conocidos, Fiona pregunta por qué hacían esta carrera, así que le explican que era para divertir a las personas y además se tenían reglas como no usar magia para atacarse. Aunque Fiona solo estaba feliz por la comida que había disfrutado en este lugar y aunque Oscar no estaba de acuerdo, ella pensaba en contratar un chef para que les preparara este tipo de comida en el castillo. Minutos después comenzaba la vuelta de la carrera y Nils estaba ya enfocado en derribar a Dan, así que los dos chicos luchaban con mucha agresividad y cuando destruían sus dos remos tomaban los de sus compañeros haciendo que los botes se detuvieran, pero ellos seguían luchando y nuestro prota mira cómo sus compañeros perdieron solo por estar peleando, ya que incluso terminaban cayendo al río por no poder controlar sus emociones y solo quererse pelear. Incluso llegaban a pelear cuando les entregaban el premio a los que más habían entretenido al público. Un rato más tarde, nuestro prota con sus compañeros observaban una nave increíble porque nunca se había visto algo así en un puerto y es Hugh quien los miraba, así que se les acerca explicándole que la nave era la más costosa del mundo y según supo usaba magia junto con algunas piedras mágicas y alquimia, por lo que usando el viento y agua podría arrastrar aquella nave y hacerla moverse, algo realmente impresionante y nuestro prota junto con sus amigos pasaban el resto del día conociendo más sobre aquella ciudad y disfrutando todo lo que podía ofrecerles aquel festival. Esa misma noche, Abel llegaba hasta una mansión donde había un evento y como Hugh se había marchado, él debería ser su representante. Incluso hablaba con Conran, que luego de hablar un momento le presentaba a su hermana Fiona y después de esto se despedían. Pero Abel seguía sintiéndose muy incómodo sin su espada, aunque decidía confiar en el escudo que había en aquel lugar. Al mismo tiempo que el artefacto comenzaba a fallar y el encargado no entendía qué es lo que sucedía, pero notaba que alguien entraba hasta ese mismo lugar y los atacaba, mientras que segundos después Fiona miraba impactada como desde el cielo algo los atacaba. En los recuerdos de Oscar cuando era niño, estaba fascinado viendo a su maestro forjar en esta herrería e incluso le preguntaba si podía intentarlo él mismo, algo que su maestro se lo permitía y le entregaba el mazo, aunque el chico con solo unos golpes se cansaba y no entendía cómo es que su maestro si era capaz de resistir tanto tiempo trabajando, pero este le respondía que se trataba de constancia y práctica, por lo que luego de un rato, Oscar saludaba a su padre quien ya lo esperaba y le pide que vaya a ayudar a su madre para que prepare la cena, algo que el niño hace con alegría saludando a su madre y usando su poder mágico para crear el fuego con el que cocinarían. Al siguiente día, el padre de Oscar llegaba con el herrero preguntándole por las espadas y este le mostraba lo que había conseguido, halagando principalmente a Oscar porque con su poder para manipular el fuego el trabajo de fabricación era mucho más eficiente, alegrando al chico porque podía ser de utilidad, mientras que su maestro le pedía al padre que le permitiera a Oscar tener una espada, ya que la había fabricado especialmente para él al ser más ligera de lo normal, pero confiaba en que el niño podría manipularla de la mejor manera y sería un gran luchador, algo que llenaba de bastante ilusión a Oscar. Unos días después, junto a varios más de la aldea, conseguían cazar a un jabalí y la madre de Oscar se asombraba porque su hijo no se había asustado pese a ser la primera cacería en la que participaba, mientras que su padre avisa que tendrían un festín celebrando aquella cacería exitosa. Algunas horas después, mientras muchos celebraban, Snoo conversaba con uno de los compañeros quien le dice que serían atacados por bandidos, pero no tendrían escapatoria porque según lo que han visto son más de 50 quienes los atacarían, así que sería en vano huir porque igualmente no tienen un lugar al cual marcharse, por lo que no había más opción que pelear y en cuestión de horas ya todos estaban preparados al borde de la muralla.
viendo cómo los bandidos se acercaban y cuando recibían la orden empezaban a atacar con sus flechas, alertando a los bandidos pues perdían algunos hombres, y Oscar escuchaba cómo su padre le pedía que se reuniera con los demás en la casa del herrero, porque él junto con los demás detendrían a los bandidos, pero necesitaba que como su hijo y el hombre de la casa protegiera a su madre, algo que el chico acepta, y en aquel momento el líder de los bandidos lograba pasar la muralla hiriendo a algunos hombres. Unos segundos después, mientras Oscar estaba en aquella casa resguardado y esperando, los bandidos lograban ingresar a la aldea comenzando una feroz batalla, e incluso en cuestión de minutos el hombre puesto como guardián de la casa caía herido y veían cómo la puerta se abría porque aquel líder de los bandidos llegaba, asustándolos, mientras que Oscar solo podía ver impactado cómo es que su madre caía herida en un ataque de aquel hombre. Esto lo llenaba de ira y atacaba con su magia para luego intentar herirlo con la espada, pero no servía de nada porque aquel hombre lo tiraba al suelo burlándose, ya que era demasiado joven para usar aquellas espadas, y en ese momento su padre conseguía mover a aquel bandido, aunque miraba a su esposa en el suelo sangrando y con ira comenzaba a atacarlo, pero este lo esquivaba y lo atraía hacia la puerta donde varias flechas lo atravesaban y luego con un corte de la espada lo ejecutaba, dejando más que impactado a Oscar al ver cómo su padre había sido eliminado, pero los bandidos empezaban a huir de la aldea porque el aullar de un lobo advertía sobre el ataque que recibirían, pues estos eran atraídos por la sangre, así que en cuestión de segundos una manada de bestias empezaba a devorar a todos los heridos y los que cayeron en combate, pero el herrero conseguía llegar a su casa notando asombrado que Snu estaba sin vida junto con su esposa, así que corría con Oscar preguntándole si estaba bien, pues ahora deberían marcharse ya que una manada de lobos se acercaba, aunque el chico se negaba a irse porque sus padres habían muerto y él no quería marcharse, pero el hombre le pide que reaccione porque debe vivir, ya que esto es lo que sus padres hubieran deseado, y al salir notan que ya había un gran grupo de bestias rodeándolos, por lo que el herrero le ordenaba a Oscar correr hacia el río, pues aquellos lobos odiaban el agua y cuando él lo hacía notaba que su maestro se quedaba luchando, así que lloraba mientras se acercaba al río porque tenía demasiado miedo, y al notar que dos lobos conseguían acercarse terminaba cayendo al río, viendo cómo todo se oscurecía y pensaba que moriría. Algunas horas después despertaba en una cama en medio de una habitación y un anciano lo saludaba presentándose como Luke. Además le explica que un aldeano lo encontró al borde del río y lamenta todo lo que le ocurrió. Así que Oscar comenzaba a llorar desahogándose por la pérdida de su familia y de sus seres queridos. Pero después de un rato Luke le explica que había una leyenda en la cual hablaban sobre aquellos que son como él y tenían el cabello rojo, pues se dice que fueron elegidos por el dios del fuego y le propone que se quede allí ya que le daría educación y todo lo que necesitara, algo que Oscar aceptaba agradeciéndole realmente por haberlo salvado. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Algunos años después, Oscar ya veía cómo aquella mansión estaba quemándose y corría buscando a Luke cuando nota cómo este caía al suelo luego de ser atravesado, llenándose de ira contra aquel hombre y conseguía hacerle un corte en el rostro, pero este solo se burlaba porque todavía era demasiado joven para usar aquella espada y lo atravesaba, llenando de impotencia a Oscar al reconocer que era el mismo bandido que acabó con la vida de sus padres, aunque no podía hacer nada más pues aquel hombre se marchaba y él poco a poco perdía las fuerzas. Un rato después, aún con su herida, Oscar avanzaba hacia el bosque porque recordaba los nombres de aquellos bandidos que todavía le debían su venganza. De vuelta en la actualidad, Abel estaba dialogando con uno de los maestros del gremio en esta ciudad, el cual se disculpaba por llamarlo sin avisar, pero necesitaba acordar los últimos detalles sobre un negocio que estaba pensando en replicar en su gremio, pues se trataba del curso para novatos. Y hablaban de todo menos de algo interesante, así que pasemos a la siguiente escena. Oscar por su parte estaba con sus compañeros, quienes no entendían por qué no quería comer nada, pero él les responde que lo haría cuando la princesa regresara, porque en caso de alguna emergencia debería estar preparado para ayudar, aunque sus compañeros no creen que algo así suceda porque el lugar donde estaba ella tenía un escudo protector. Mientras tanto, en aquel lugar el caos reinaba por el fuego y Fiona buscaba a su hermano en medio de los escombros, encontrándolo tirado en el suelo, así que lo protegía con su magia mientras comenzaba a curarlo, aunque al
los pocos segundos Conrad la detenía porque ya con eso era suficiente y por ahora lo que debe hacer es conservar la mayor cantidad de magia para poder salvarse. Entonces ella miraba cómo el fuego seguía expandiéndose y también nota que había una capilla cerca. Entonces le pide a su hermano que vayan hasta este lugar para así protegerse y Conrad lo acepta, logrando alejarse del fuego, pero veían cómo en todo el lugar varios bandidos comenzaban a infiltrarse, acabando con todo a su paso, algo que preocupaba a Conrad porque a este paso serían exterminados y le pregunta a su hermana si hay alguna forma de contactarse con sus compañeros, algo que ya confirma, pero si lo hace también revelarían su ubicación y su hermano le pide que sin importar lo haga porque esto era una emergencia, así que Fiona lanzaba su magia creando 5 esferas en el cielo y Oscar al verla sabía que su majestad estaba en peligro y corre de inmediato a ayudarla, incluso nuestro prota también se percataba de aquella señal en el cielo. Fiona por su parte le promete a su hermano que pronto vendrían a ayudarlos, pero notaba que los atacantes los encontraban y parece que ellos dos eran los objetivos principales, así que Conrad le pide que no tenga piedad con ninguno de ellos y ella lo aceptaba. Segundos después, Oscar llegaba con sus compañeros y ejecutaban a los enemigos en la entrada, aunque corrían porque la fiesta se suponía era en el jardín, donde justamente Conrad conseguía acabar con algunos de los enemigos usando su magia y Fiona también lo hacía, pero en medio de aquellos escombros escuchaban como alguien recitaba un hechizo y Conrad ya sabe lo que vendría, por lo que le pide a su hermana que use su habilidad definitiva, consiguiendo crear un escudo que los protege de una ráfaga de disparos que destruían toda la capilla. Aunque Fiona terminaba agotada a los pocos segundos y volvían a escuchar como aquella voz seguía recitando otro hechizo, pero Conrad no lograba descubrir si era un hechizo de fuego o de tierra y Fiona miraba que el suelo comenzaba a cambiar, así que empujaba a su hermano salvándolo, mientras que ella notaba como todo bajo sus pies se destruía y una ráfaga de fuego la impactaba. Algo que Oscar miraba a la distancia, pero sentía el tiempo detenerse al notar que Fiona salía volando por los aires luego de intentar defenderse de aquel impacto, por lo que las imágenes de todo lo que ha perdido en su vida pasaban por su mente y Fiona solo pedía a su maestro que salvara a su hermano, mientras que Oscar ordenaba a sus compañeros que protegieran a Conrad. Mientras tanto, los amigos de nuestro prota no entendían por qué Ryo no había llegado a la playa y acordaron compartir comida que comprarían, aunque justo escuchaban una explosión y veían una ráfaga de fuego subir, pero también reconocían a una persona que caía hacia ellos, por lo que Nils conseguía atraparla en el aire evitando que terminara herida, pero además notaban que 2 hombres se acercaban, por lo que empiezan a luchar, protegiendo a la princesa de los intentos de herirla y combinando sus movimientos logran acabar con estos 2 atacantes, sorprendiéndolos porque parecían querer acabar con la vida de la princesa y creen que algo muy malo estaba sucediendo, justo cuando Oscar llegaba bastante alterado y les gritaba que debían alejarse de la princesa. Abel por su parte salía viendo la destrucción de todo el lugar y se asombra bastante al notar que Conrad estaba herido, mientras que nuestro prota se extrañaba porque aquellas luces en el cielo desaparecieron y según sabe en este mundo no había pólvora, pero unos hombres encapuchados lo golpeaban y le hacían perder su comida, dejándolo bastante molesto, mientras que Oscar se acercaba de manera intimidante a los chicos ordenándoles que soltaran a la princesa, pero ellos se negaban a seguir las órdenes de cualquier loco que llegara y Oscar furioso los llamaba criminales, comenzando a disparar con su magia, aunque Eto usaba su habilidad consiguiendo crear un escudo, pero recibía bastante daño al impacto, mientras que Oscar volvía a atacar sorprendiendo más a los chicos porque el escudo de Eto era destrozado y recibía algunas heridas. Aún así se negaban a entregarle a la princesa y cuando Oscar disparaba de nuevo un muro de hielo bloqueaba su magia, sorprendiéndolos, pero Ryo miraba las heridas de sus amigos y pregunta molesto a aquel tipo qué era lo que estaba haciendo, mientras que Oscar solo responde que deben soltarla y cuando atacaba de nuevo nuestro prota detenía sus impactos con su magia de hielo, molestando a aquel hombre porque entonces cree que debe eliminarlo primero y sin avisar lanzaba una ráfaga de ataques de fuego, mientras que Ryo usaba su magia para crear varios escudos y con las explosiones los demás no lograban ver demasiado, pero segundos después se asombran porque nuestro prota estaba intacto y confiesa que esperaba mucho más, por lo que entonces
los comienza a contraatacar usando sus cristales de hielo y Oscar con una ráfaga de fuego logra evaporar los ataques, aunque en la segunda oleada se molesta y con un tornado de fuego envolvía a Ryou enviándolo por los aires, mientras que nuestro prota, luego de cubrirse con una esfera de agua, desenvainaba su espada creando un camino de hielo y seguía luchando contra Oscar, chocando sus espadas y quedando bastante igualados, por lo que cada uno tomaba su posición para un ataque final y preparaban sus hechizos, justo cuando Abel llega ordenándoles que se detuvieran, pero Ryou le avisa que no debe entrometerse porque si no terminaría congelado, mientras que Abel le hablaba a Oscar porque supone es uno de los encargados de proteger a la princesa y el conocido como el Mago Infernal. Entonces se presentaba, pues supone no lo conoce, pero le explica que aquellos chicos son aventureros de Lune y nunca participarían en un ataque como el que sucedió hace poco, aunque entiende su preocupación por la princesa, pero estaba seguro que ellos solo la estaban protegiendo, mientras que Ryou pregunta si ya terminó de hablar porque debe acabar con aquel tipo, pues no dejaría que salga impune luego de herir a sus amigos y hasta podría congelar a la princesa para entregársela así, desatando la ira en Oscar, quien lo atacaba e invocaba una lluvia de fuego desde el cielo, mientras que nuestro prota, sin inmutarse, libera corrientes de agua que extinguían el fuego y hasta causaba una lluvia en el lugar, comprendiendo que este era el límite de aquel hombre, así que pregunta si ya puede ejecutarlo, pero Abel le grita que no debe hacerlo porque si seguía así desataría una guerra internacional. Entonces se interponía hablándole también a Oscar porque viene por órdenes de Conrad para proteger a la princesa y no entiende qué pretendía ganar con este duelo, ya que su prioridad era proteger a los príncipes, pero nuestro prota se niega a detener su ataque porque sabe que Abel no se calmaría si alguien hiriera a Rilla, así que lanzaba un ataque más de hielo que alcanzaba a Abel, quien no se movía, sorprendiendo a nuestro prota porque no lo esquivara, y el chico le dice que no se movería porque quiere evitar una guerra sin sentido, incluso está dispuesto a dar su vida si era necesario, y Oscar entonces guardaba su espada, por lo que luego de algunos segundos nuestro prota también lo hacía, ya que no acabaría con aquel hombre solo por respeto a su amigo Abel, pidiéndole además que se encargue de la princesa, y caminaba un poco para relajarse, recordando también aquella vez que había salvado a Abel. Al siguiente día se reunía con sus amigos en el muelle, donde Edo no puede creer que Enrilla en persona lo hubiera sanado porque era como su diosa, mientras que Ryou le dice que todo terminó bien y era Abel quien responde que no tan bien, porque le dio muchos problemas y aunque no deben preocuparse, pues ya había hablado con la princesa y con el príncipe explicando lo que sucedió, alegrando a los chicos porque pensaban que perderían su cargo como aventureros, y a Ryou le asombra saber que Oscar se había disculpado, pero Abel les dice que igualmente en aquel edificio del ataque hubieron bastantes víctimas y seguramente se acercaban tiempos difíciles para la diplomacia, pero les daba una buena noticia porque la princesa Fiona quería agradecerles personalmente por haberlas salvado del golpe y que la protegieran de aquellos bandidos. Incluso quiere recompensarlos animando a los chicos, mientras que Abel le avisa a Ryou que en su caso no recibiría nada. Algo que tampoco le importaba a nuestro prota, porque en su caso solo los defendió de un mago de fuego rancio que estaba por allí. Luego de un rato, nuestro prota les dice a sus amigos que ya era momento de regresar a la ciudad y terminar con esa misión que les habían dado. Después de algunos días, Sara seguía pensativa porque no había visto en muchos días a Ryou y no entiende por qué no podía estar tranquila, ya que antes no lo conocía, pero ahora siente que le hace falta. Entonces caminaba intentando distraerse y cuando llegaba al lugar donde siempre comía, reconocía de inmediato a nuestro prota, quien la saluda, y ella dejaba caer algunas lágrimas de felicidad, por lo que se le acerca y comenzaban a conversar poniéndose al día de lo que habían hecho. Un rato después, Sara lo llevaba hasta el salón prohibido porque consiguió un permiso especial para él, ya que quería enseñarle algo interesante, asombrando a nuestro prota cuando reconoce un escrito sobre alquimia y Sara le dice que era lo que buscaba. Entonces Ryou le agradecía y tomaba un papel, pero ella le avisa que el hechizo de transcribir no funcionaría, extrañando y sorprendiendo a nuestro prota, mientras que Sara se ríe porque es alguien muy sabio y fuerte, pero no conoce cosas tan básicas como el hechizo de transcribir.
pero nuestro prota solo tomaba un poco de tinta y en el papel transcribía lo que estaba en las otras hojas, para luego preguntarle a Sara cómo es posible que todos los días visite la biblioteca si hay que pagar una tasa por entrar, ya que esto significaba que entonces tenía demasiado dinero, pero la chica con algo de vergüenza le confiesa que al principio pagaba, pero ahora el señor de la biblioteca le dejaba entrar sin pagar porque es como si trabajara aquí, ya que conocía todo el lugar y daba consejos a quienes llegaban, asombrando a nuestro prota, mientras que Sara le dice que por ahora deberían ir con el transcriptor para que aprenda algunas cosas básicas, aunque nuestro prota se pregunta cuántos años tendría aquella chica porque parece saber demasiado, aunque Sara ya suponía que era lo que pensaba y le responde que tiene 200 años, asombrando a Ryo porque a pesar de tanto tiempo seguía siendo bastante hermosa y aquellos comentarios avergonzaban a la chica. Luego de un rato llegaban hasta la oficina del transcriptor, asombrando a los chicos porque Abel recién salía, mientras que este no esperaba verlos a los dos juntos y nuestro prota bromeaba con Abel porque era la primera vez que lo veía trabajando y el chico solo responde que debe ir a entregar algunas cosas, pero Ryo le pide que más rato se reúnan porque quería hablarle de algunas cosas importantes y Sara le reclamaba a nuestro prota que entonces debe dejar de ser tan formal con ella, pues notó cómo hablaba con Abel y se tenían bastante confianza como para hacerse bromas y ella quería lo mismo de su parte. Después de un rato, nuestro prota ya hablaba con Abel, recordándole que le había hecho la promesa de invitarle comida durante toda una semana, asustando al chico porque ya lo había olvidado, pero Ryo sí se lo imaginaba, así que él le dice que tenía otro favor que sí podría hacerle porque pronto se iría a vivir en algún lugar al igual que sus compañeros, pero en su caso quiere hacerlo solo porque le gustaría una casa donde pueda experimentar con alquimia y que fuera espaciosa, así que agradecería su ayuda y Abel confiesa que puede ayudarle, aunque al escuchar que Ryo menciona lugares como una vieja mansión o una casa embrujada no lo cree posible, pues minutos después ya hablaban con un comerciante quien se disculpa porque no podrían venderle una propiedad como una mansión de ese valor para alguien que no fuera noble, lo que decepcionaba a Ryo, aunque el hombre le confiesa que sí tiene una opción y estaba a las afueras de la ciudad, por lo que minutos después ya llegaban a aquel lugar enseñándole un rancho que los anteriores propietarios construyeron y este había sido hecho con bastante dinero, por lo que tenía todas las comodidades y era muy amplio, incluso tiene bastante terreno para las actividades de su gusto y nuestro prota sin pensarlo mucho la elige, porque era justo lo que necesitaba y sonríe pues estaba cumpliendo su sueño de una vida tranquila, mientras que aquel dios lo miraba sabiendo que pronto su vida cambiaría bastante y no tendría la vida pacífica que había soñado, pero al menos espera que pueda disfrutar de esa experiencia y de todo lo que se le atravesaría en su camino. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Y una vez lo hace, comienza a retroceder. Y una vez lo hace, comienza a hacer que el Y una vez lo hace, comienza a conseguir. Y una vez lo hace, consigue hacer que el Y una vez lo hace, consigue hacer que el Y una vez lo hace, consigue que Y Rinja dice Y Rilla Pero Rilla dice que según lo Pero Rilla dice que entonces estarían ante Pero Rilla dice que entonces estarían ante Pero Y una vez lo hace, comienza a retroceder. Y una vez lo hace, comienza a hacer que el Y una vez lo hace, comienza a conseguir. Y una vez lo hace, consigue hacer que el Y una vez lo hace, consigue hacer que el Y una vez lo hace, consigue que Y Rinja dice Y Rilla Pero Rilla dice que según lo Pero Rilla dice que entonces estarían ante Pero Rilla dice que entonces estarían ante Pero